Cabrón, no le ponéis nombre... Ah, sí, 7. Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Estamos aquí en un club social más con nuestro amigo Eduardo Rayo. Un placer, Edu. Un placer estar aquí. En Eduardo Rayo Strength Club. Y sin más dilación, vamos a dar paso al podcast. Preséntate un poquito. Edu, cuéntanos un poco tu faceta como atleta, entrenador. Bueno, realmente mi nombre es Edu Rayo. Llevo en el Power bastante tiempo. Llevo desde 2017. Ostras. O sea, llevo ya 7 añitos, aunque quizás no he sido la persona más conocida, pero sí que llevo desde que un poco, digamos, que el Power empezó un poco más su boom, ¿no? Y nada, me he estudiado TAFAD, hice el grado superior, luego hice la carrera de INEF y luego hice el grado superior de dietética. Y nada, la verdad que siempre me ha interesado mucho el mundo del gimnasio. Empecé ya a entrenar con 16, 17 años, por lo típico, ¿no? Que vas a entrenar y no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Sí. Y nada, la verdad que siempre he estado como muy vinculado un poco al Power, porque en mi contexto a mi padre le entrenaba Edu Prada. O sea, su entrenador era Edu Prada, era el que mandaba la típica rutina de entreno. Y yo empecé a ir al gimnasio con mi padre. Y como que ya empecé como un poco a conocer un poco más el mundillo. Y luego mi hermano siempre ha sido, desde que yo cumplí la mayoría de edad, 18 años, mi hermano era entrenador, hizo también INEF, digamos que sigue un poco como sus pasos. Un poco familiar todo, ¿no? Eso es, un poco familiar todo. Y él estaba trabajando en un centro, en un sitio en Madrid, que se llamaba Rebel Gym, en ese momento 360, y en ese gimnasio estaba trabajando Lucio Doncel. Ostras. Claro, él estaba allí trabajando... Fue antiguo presidente, ¿no? Sí, también era el responsable de los entrenadores de la EP. Ahora creo que está como bastante más desvinculado de lo que es todo el tema del Power, está un poco a lo suyo, ¿no? He visto que ha montado algo de levantamiento de piedra, ¿no? Sí, siempre le ha Es que está muy guapo, el levantamiento de piedra. A mí me da cosa, me da A mí respeto. me gustaría probar, pero es que no se puede estar haciendo... O sea, runner, crossfit, powerlifting, levantamiento de piedra, no se puede. A todo, ¿no? Sí. Y empecé ahí con él clases de halterofilia. Qué guapo. Y empecé ahí como todo lo que es a mi andadura en el mundo de la fuerza, a interesarme, saber un poco cómo funcionaba. Y ya en un momento determinado, como que la halterofilia veía que no me terminaba de gustar, y le pregunté a Lucio por entrenamiento. Dije que si él hacía entrenamientos de Power, que me interesaba mucho más, digamos, conocer cómo hacía las cosas, cómo se entrenaba, cómo era el mundo. Y en ese momento empezamos a entrenar con él, Álvaro y yo. Álvaro es Álvaro Trainer. Sí. Sí, de hecho mis primeros momentos de entrenamiento de Power real eran con él aquí en Las Rozas, en un gimnasio municipal, con la planificación de Lucio. Que él empezó Power, ¿no? Eso es. En ese momento empezamos los dos y ahí estábamos entrenábamos los dos, nos mandaba el entrenamiento. La verdad que el entrenamiento era bastante exigente, porque en ese punto yo entré en INEF. INEF tiene una cosa que tiene mucho deporte. Sí, no, por ejemplo, muchas actividades. Eso es, tienes a lo mejor hockey, tienes natación, tienes fútbol. Entonces, como que en ese año fue un poco raro todo. O sea, como que empecé en un punto en el que ya estaba teniendo mucha actividad física y empecé en el Power. ¿Y cómo lo gestionabas? Mal. La verdad. O sea, siempre he sido como muy delgado. En ese momento pesaba 62 kilos, 63 kilos. Es un súper delgadito. Y sí que tenía un buen peso muerto, ¿no? Por las típicas palancas, brazos largos. Y a partir de ahí pues me empecé a interesar un poco más, ¿no? En INEF, digamos... que INEF es una carrera que está como quizás muy enfocada a la educación, está como muy enfocada a ser profesor, y lo que yo me quería dedicar ya desde ese momento, desde que estaba empezando a entrenar, que veía que me gustaba mucho, que era el entrenamiento de fuerza, no había nada. O sea, no era hasta tercero o cuarto de carrera que te empezaban a dar una asignatura o dos, como mucho. Y digamos que me tiré toda la carrera prácticamente leyendo más libros de entrenamiento, más que lo típico que estabas estudiando de INEF. Sí, enfocado a la fuerza. Eso, es siempre como muy enfocado a la fuerza. La hipertrofia sí que me gusta, pero no es algo que me llene tanto. Y bueno, en ese momento como que durante ese tiempo estuve entrenando, no sé si fueron un año aproximadamente con Lucio, en el que sí que mejoré mucho, hice mi primera competición, que fue un regional de Madrid. Además, ese regional de Madrid fue en Coraceros, era un bar. Sí. Era un bar. Old school. Sí, con una tarima elevada. Y mola eso, así, sí, el environment así. Era peculiar, la verdad, porque de hecho, o sea, yo era mi primera competición, no sabía qué esperarme, no sabía lo que iba, y de repente llegas a un bar, ¿no? A un bar. Y es como, vale. Y la música, pues, era un bar de rockero, por así decirlo, ¿no? Y la música era, pues, rock,
todo el rato. Está bien. Cuando iba a salir la persona a tarima, pues sí que se bajaba la música y tal, pero fue mi primera competición. Luego ese año me fui a Cádiz 2017, que era el Junior, y fue como primera competición nacional, que si no recuerdo mal ya no había mínimas, no había nada, podía ir quien quisiese. Y nada, después de esa competición, digamos que dejé de entrenar con Lucio, ¿no? Porque no aguantaba el ritmo. O sea, al final agradezco mucho a Lucio por meterme en el mundo, la verdad que Pero era cañero. era cañero. ¿Qué, O sea, qué tipo de planificación era? ¿Lineal? a ver, sí que es cierto que era... o sea, te lo podría pasar para que, por curiosidad tuya, si lo quieres Sí. ver o si alguien lo quiere Hombre, ver, estaría lo guapo. tengo ahí guardado. Era, pues a lo mejor llegabas un día y mi RM eran 150 muerto y tenía un 7x2 con 140. 90%. Muerto. Entonces, ¿Con B o sumo? con B. Sí, sí. Entonces era muy intenso. Luego, por ejemplo, hacía cosas peculiares como me mandaba a lo mejor un minuto de serie de sentadilla o a ver cuántas repeticiones podía meter con una carga determinada. Era como una especie de AMRAP, pero Sí, capado pero por capado. tiempo. Entonces, a lo mejor metías 20 repeticiones, acababas muerto, unas agujetas que te duran una semana. Molaba mucho porque era... Bueno, eso es una herramienta que al final... Eso es a lo mejor un poco más de trabajo oxidativo que Sí. podría planear un poco más Recuperativo, ahora. Sí. recuperativo oxidativo, Sí, cañero. Mike Tuchero, o nunca sabía pronunciarlo, la verdad, pero o RTS. Y nada, a partir de ahí, digamos que después de ese junior empecé a entrenar con otro chico, su nombre era Ivo, que es que ahora mismo está fuera del mundo del power y tal. Tampoco duré mucho con él, sí que mejoré más o menos bastante. Fue un entreno un poquito más específico, un poquito más, quizás no tan cañero, sino un poquito más adaptado a mis características. Y de ahí pasé con una metodología rusa. Empecé con José Castellano. Hostia, bien de volumen. Sí, la verdad, molaba mucho, la verdad, porque era muy divertido, metías mucho trabajo y creo que es el mejor punto de mi vida en el que conseguí a nivel técnico. O sea que tú ya lo habías probado, ¿no? La metodología Eso es. soviética. No era tan exigente a lo mejor como lo que hayamos podido ver en ese experto, ¿no? En ese máster de RV, no era como tan, pero sí que a lo mejor tenía mucho trabajo, mucho volumen, muchas series, a lo mejor tenía 7 series, 8 series, 9 series. ¿Empezaba en el 50%? Que yo recuerde así de primera mano, no siempre. O sea, Vale. no empezaba como tan abajo, pero sí que tenías como muchas rampas. O sea, sí que llegabas y a lo mejor eso era como mucha rampa, luego tenías como 3 de rampa y 4 series y luego, por ejemplo, algún tipo de trabajo accesorio. Y la verdad que con él mejoré mucho. O sea, mejoré mucho tanto a nivel técnico, la banca no tanto, porque quizás siempre ha sido un poco más mi punto débil. Y luego ya empecé con Víctor Vázquez, que ha sido como cuando más he mejorado. Con Víctor, cuando empecé fue diciembre de 2019, Sí. justo antes un poco de pandemia, empecé a entrenar con él, la verdad que empecé a entrenar muy bien, fuimos al Regional de Madrid. Diciembre de 2019, vale, sí. Durante 2020 luego tuvimos la pandemia y después pues volvimos a entrenar y luego llegó 2021. Competí regional, ese regional lo gané y fui como que clasificar al nacional, ¿no? Que es el nacional 2021 que fue en Alaurín y llegué lesionado. O sea, no llegué como en muy buen punto, llegué con mucha molestia en el vasto externo del cuádriceps y tampoco competí muy bien. Y todo esto, mientras yo iba como entrenando, siempre he entrenado en el mismo gimnasio, siempre he entrenado en el gimnasio municipal de aquí donde vivo, de Las Rozas, empecé a entrenar gente. Pues lo típico, ¿no? Al principio un poco lo que vas leyendo, un poco lo que van haciendo contigo, ¿no? Vas probando. Vas probando. Eso es. Y como que poco a poco, digamos, me fue gustando más esa faceta de entrenador. O sea, a día de hoy diría que soy más entrenador que atleta, obviamente. Como atleta es una faceta que nunca voy a dejar, la verdad me gusta mucho, disfruto mucho de entrenar. Al final me genera como emociones muy positivas el ir a competir, el tener como un reto. A mí también. Y ahí empecé pues a entrenar lo típico, ¿no? Empiezas en tu gimnasio y empiezas a entrenar como a la gente que tienes como alrededor. Y pues a tus colegas. Empiezas cobrando poco. Claro, y sí, no hay otra manera. eso es. Y digamos que yo me encontré como con un impedimento de decir, vale, quiero competir. ¿Cómo compito? Y en ese momento estaba el club de David Marchante, Power Explosive, Sí. aquí en Madrid. Y yo me afilié a él. Es mi ídolo, ¿eh? Sí. Sí, tío. Buah. Buah, me chupaba todos los vídeos. Sí, pero el David cuando era más Sí, bueno, divulgador, todo lo que sí, contaba, ¿no? Que me encantaba que ponía siempre las referencias y yo iba a buscar las referencias y el primer libro que tiene, no sé, Entrenamiento Eficiente o... Sí, creo que es eso. No me acuerdo, que tiene
siempre te ponen una referencia biográfica. Buah, me flipaba, decía, pues es una cabeza. Me buscaba los libros y... Sí, yo creo que todos los que somos quizás un poco más mayores Sí. hemos empezado con él, ¿no? De hecho, David estudió en mi misma universidad, en INEF, en la Politécnica, y me metí en ese club y como que me encontré como un impedimento de decir, vale, que en este campeonato de repente no se podía porque o no entendía muy bien el por qué no podía competir o no se podía ir a un campeonato determinado. Claro, porque iba por zonas, ¿no? Creo. No me acuerdo muy bien exactamente cuál era el problema, la verdad, pero me encontraba como típicas barreras de, vale, no puedo competir y de por sí ya empezar a ver el power, que ahora se ha vuelto como un deporte más caro, que Sí. ya requiere como más material IPF Approve y tal. Entonces veía como muchas barreras y dije, joder, eso es un deporte que creo que es relativamente accesible. Es decir, tú puedes ir, cualquier persona puede ir al gimnasio y puede hacer como con lo que es la disciplina, que es powerlifting, que es hacer los 3 básicos, Sí. con el objetivo de mejorarlos, pero luego al nivel competitivo veía como mucho trámite, por así decirlo. Y ahí fue cuando decidí montar el club. En el año Creo que fue 2018, 2019. 2018. Bueno, decir que tú eres del año 96. O sea, 96. Sí, soy más mayor de lo que... eres joven, pero ya tirando Sí, que adulto. quizás dentro de lo que es Como quizás yo. dentro del mundo del power, ¿no? Ahora hay más, Hay mucho mucho junior, chaval. mucho subjunior, que es quizás el grueso del deporte, ¿no? Sí. Bueno, es el nicho, ¿no? Que está saliendo. Sí, quizás por redes sociales, un poco, que eso creo que si no lo veremos. Bueno, a ver cuánto aguanta la gente joven también. Y creé el club. De hecho, crear el club fue una odisea, porque aquí en la Comunidad de Madrid, no sé cómo son el resto de comunidades, te requerían como un montón de trámites. Tienes que ir a este sitio, tienes que pedir esto, tienes que conseguir un certificado electrónico, Sí, cada ahora tienes que comunidad. firmar esto, tienes que hacer los estatutos. Como que encontré muchos... Es decir, hostia, esto es complicado. Burocracia. Sí, mucha burocracia, por así decirlo. Nos pasó lo mismo a nosotros igual también. Y luego también mantener el club, ¿no? Que mantener el club dado de alta en la EP o dado de alta en la comunidad también tienes que pagar al un final. gasto. Sí, que todo por cualquier cosa. Mantenimiento de cuenta también. Eso es. Y lo creé, entonces lo creamos 3 personas, que a día de hoy de las 3 personas que lo creamos quedamos 2. Y pues metimos otra persona como socio, etcétera. Y como que ya en ese momento dije, vale, ¿qué tengo que hacer? Lo doy de alta, soy un club de pleno derecho, y dije, vale, es que ahora ya puedo decidir a qué competiciones ir, puedo decidir a quién puedo meter en el club. Y mi idea, cuando yo abrí de primeras lo que es Eduardo Rayo, el Strength Club, por así decirlo, el club siempre ha tenido el mismo nombre, siempre ha tenido mi nombre, era tener un club, en lo menos en la Comunidad de Madrid, que fuese accesible. Es decir, que no tuviese tanta burocracia, es decir, te puedes afiliar, no cobramos nada, te puedes meter con nosotros, puedes ir a los campeonatos, es decir, como facilitar un poco más ese acceso. Sí. Y Democratizarlo un poco. Eso es, como que quizás mucha gente a lo mejor no lo puede ver así, quizás lo ve como más un negocio o como algo más, lo que puede ser ahora para mí, ¿no? Lo que es el club. Y empecé así, empecé a tener más gente dentro del club, empecé a ir a las competiciones, empecé a vivir muchas competiciones desde dentro, yo me he comido muchas competiciones de mucha gente que no es mía. Es decir, siempre me ha flipado lo que es el halding, siempre me ha gustado mucho el día. Está guapo el barro. El día de competición, los tiempos, los intentos, intentar clavarlo, luego la, digamos, estrategia que puede haber detrás cuando tienes una persona que puede clasificar. Y me comí muchísimas, pero muchísimas competiciones. De hecho, creo que el top fue el regional de 2021 cuando competí, que ahí creo que tenía 13 personas de halding, que lo disfruté muchísimo, pero fue como el fin de decir, estoy cansadísimo. O sea, salí con la cabeza cansadísima. ¿Y tuviste que competir antes o después? Tuve una sesión que fue 83 y luego competí yo en 74. Te deja fundido eso, tío. Y además esa sesión de 83 fueron como 4 horas y media, 5. Fue súper larga. Yo ahora esto no lo hago. O sea, yo me intento buscar otra competición. Es que es complicado. Y ya es complicado, me da igual. Una F3 o irme donde me tenga que ir. Prefiero estar 100% por los atletas, ¿sabes? Porque si igual me baja mucho el rendimiento a mí, yo me voy a rayar y quiero que vaya todo para los atletas, ¿sabes? Yo creo que quizás es un momento cuando ya te acostumbras, cuando a lo mejor ya... Yo ahora ya después de las competiciones de los haldings, siempre voy con un cohete en el culo. O sea, siempre cargo discos rápidos, siempre como que tiendo como a acelerarme, pero como que ya no me cansa tanto. Es decir, ya no me demanda tanto. Quizás me he acostumbrado mucho más a estar ahí todo siempre y a estar horas, horas y horas. Y quizás, por ejemplo, la última competición estuve yo dando... La última que competí fue Interregional de Madrid, estoy dando a una chica que competía, que era mi atleta, luego competía yo también, y digamos que bien, o sea, bastante bien, o sea, no notaba que iba cansado. Y bueno, después de pandemia,
como que se paró todo Sí. y no pude entrenar, o sea, no tenía material en casa, hacía un poco lo que me mandaba Víctor en ese momento, pues lo típico al final, hacías búlgaras, hacías flexiones, Sí, lo que podías hacer. subida a cajón, o lo típico que podías hacer, quizás unilaterales, etcétera. Y tenía una barra y una mancuerna en casa, porque me había comprado una barra y una mancuerna y era lo único que tenía. Bueno, Y de ahí pues empezó como a formarse una idea en mi cabeza de decir, joder, me gustaría tener material en casa. Y empezamos, compramos material, Diego, que es el que actualmente queda dentro del club, ahora somos más, pero el que quedaba en ese momento, él tenía material en casa y lo trajimos a casa de mis padres. Ahí tenemos un garaje y tenemos el espacio como desaprovechado y era pues lo típico un home gym, ¿no? Y montamos ahí un rack y como que la gente que yo entrenaba empezaba a venir a entrenar a mi casa. claro. Es decir, teníamos el material de competición, teníamos la barra, teníamos los discos, teníamos un banco más o menos decente y la gente venía y dije, hostia, pues esto me mola ver a mis atletas entrenar, me mola estar aquí. Y cuando, digamos, ya empecé a currar más, empecé como a dedicarme más prácticamente 100% al online, eh, dije, voy a montar algo más físico, ¿no? Y digamos que encontramos la oportunidad, cuando ya me iba a ir de casa, encontré como la oportunidad de un sitio aquí en Las Rozas, un trastero, ¿sabes? Que era cueva literal. O sea, cueva no es la definición de cueva al 100%. Sí, sí, un ¿sabes? trasero. Era un trastero muy grande, ¿sabes? Es decir, era como muy... ¿Cuántos metros? Más o menos 40. 100 metros cuadrados. 100 metros, tío, pues es un piso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tú entrabas, era una puerta muy grande, entrabas, era como muy diáfano, muy alargado, y ahí montamos. O sea, y con el dinero que iba ahorrando de entrenamiento online y todo, pues fui comprando más material. Entonces llegó un punto antes justo de irme de casa que tenía un combo rack en casa, tenía 2 combo racks, tenía 2 jaulas. Claro, todo esto te lo pagabas tú. Sí. ¿Currabas de algo o...? Vale, yo Aparte. estuve currando en un gimnasio, estuve como monitor, lo típico, ¿no? Quizás. O sea, reinvertías. Sí, y luego pues los entrenamientos online. Como que mi crecimiento quizás ha sido muy orgánico, de pico y pala, boca a boca, paso a paso, paso a paso. Sí, el flujo natural. Eso es. Y en ese momento tenía a lo mejor pues 25 o 30 clientes y como que seguí trabajando, ese volumen empezó a subir y dije, hostia, me puedo dedicar a esto 100%. Ya pues me di de alta autónomo, un poco la realidad, Sí, ¿no? la de, realidad. de lo que es trabajar realmente. Tienes que tener 60 para... Sí, que al final para cubrirlo, claro. entre cuotas autónomas, pagar el IVA, pagar retenciones, pues un poco la realidad, ¿no? Que a lo mejor piensas, hostia, estoy ganando bien, ¿no? Vamos a decir una cifra, 2.500 euros, pongamos. Pero cuando ya te das de alta de autónomo, Adiós. es como que ganas 30% casi. incluso 40. Sí, sí, sí. Y bueno, pues todo como el dinero, como estaba en casa de mis padres, tenía el contexto ideal. Podía entrenar, podía descansar, podía comer, entrenaba en casa, podía ahorrar lo que estaba trabajando. Entonces, ¡Guau! ¡Qué maravilla! Sí, sí. entonces mucho del dinero que ahorraba, dije, voy a empezar a comprar material. De hecho, mis padres me decían, ¿por qué cojones estás comprando tanto material? Si no te hace falta. Y yo les decía, me gustaría en algún momento tener un gimnasio. Y se plantó la oportunidad del trastero, llevamos todo el material para allá, hice una inversión un poco más gorda justo cuando nos fuimos a ir, compré como ya una polea, una extensión de cuádriceps y un curl femoral, y como que lo montamos. Y ahí pues empezamos como más un club, más piña, éramos 12, 13 personas, entrenábamos ahí, a lo mejor venía alguna persona de fuera invitada, entrenaba con nosotros, o algún cliente online que quería venir a entrenar, pues entrenaba con nosotros. Montasteis un buen ambiente. Estaba bastante bien, la Un verdad, ambiente entrenaba muy bien. de power. Sí, al final era específico, teníamos los 4 racks, las tarimas de peso muerto, una polea dual, una extensora de cuádriceps y un jalón vertical. Suficiente. Perfecto. No necesitas más. Y pues fue creciendo, estuvimos allí, eso fue el año pasado, eso fue más o menos en torno a febrero del año pasado, y estuvimos ahí en torno a 7 meses. Ya en ese momento conocí más personas que dije que se querían sumar al proyecto, ¿no? Al final el proyecto al principio fue algo más mío propio junto con Diego, ¿no? Que la gran mayoría del material, digamos que la aportación la hice yo, lo compré yo, pero siempre tenía una persona ahí que me ayudaba y me echaba una mano. Y pues aparecieron otras 2 personas que dijeron, hostia, queremos formar parte de esto, ¿sabes? De hecho, uno de las personas me dijo, que es Juanma, JMC Trainer, Sí. me dijo, yo me quiero dedicar al 100% a esto. O sea, es decir, mi objetivo es ser entrenador online, es dedicarme a esto, es tener mi propio sitio y pues eran como objetivos que cuadraban muy bien. Y en ese momento pues ya nos reunimos, hablamos y nos pusimos a mirar pues sitios más grandes, que es donde estamos ahora mismo, no esta nave. Y ya pues firmamos un contrato que para empezar en noviembre del año pasado, pero tuvimos como un inconveniente que en octubre
el sitio donde estábamos, el trastero, se nos inundó. Hostia. Se nos inundó porque era una zona del trastero justo que era donde se empezaba a acumular todo el agua y nuestro trastero estaba cubierto, pero el de al lado no. Entonces como que se empezó a filtrar todo el agua y empezó a salir y en ese momento dijimos, yo llamé como al dueño, dije, podemos ir. Y ya hicimos como una mudanza express en... Sí, que lo vi por Instagram, veía las historias que ibas a fuego con la mudanza y digo, ¿por qué? ¿Lo que está haciendo? ¿Por qué se va...? Qué agobio. La verdad que en ese momento se me jodió el material, se me jodió el caucho, se me jodió las barras. ¿Se jodió? No se jodió nada. Solo unas tarimas de madera que tuvimos que tirar, eran 2 tarimas de madera, pero el resto... Bueno. Sí, sí. De hecho, agradezco mucho en plan un poco la gente que estaba alrededor porque dijimos, chicos, está pasando esto, nos hace falta ayuda. Esto es lo bonito de crear comunidad con el Power o de sentirse parte de un grupo, esta identidad que al final hace generar todo este tipo de interacciones, que es bonito. La verdad que lo agradecí un montón porque en ese momento como que ves que todo está inundándose, en ese momento no teníamos seguro. Al final era como algo más Si privado. Es tuyo, es privado. Es como si fuese mi sitio o algo que tengo ya alquilado para entrenar yo y entrenaba con amigos. Entonces no teníamos seguro, no teníamos nada, no nos cubría el material y ese agobio de ese momento de decir, tío, se me jode. Y decir, está pasando esto, venga la gente, empieza a ayudar, sacamos todo el material, nos dejan una furgoneta, alquilamos otra, entonces ya empezamos como todo el mundo hasta la 1 de la mañana moviendo el material. Y en ese momento fue justo, nos pasó un jueves, es que esto no se me va a olvidar nunca, al día siguiente nos íbamos a Sevilla, al Subjunior. Buen calentamiento. Nos vinimos aquí a las 6 de la mañana a montar todo ya, entrenar y a Sevilla. Y bueno, entonces la idea del club, un poco en mi historia, ¿no? Era como tener un sitio en el que la gente pudiese poder entrar, poder apuntarse al club, poder competir, que tuviese facilidades, pero gradualmente con mi evolución a nivel profesional, de cada vez pues tener más clientes, empezar a ser como más gente, empezar a tener material, empezar a tenerse un sitio físico, se ha ido convirtiendo cada vez más en un negocio. Es un negocio quizás bastante emocional, es como que nos gusta mucho, lo apreciamos mucho y estamos dispuestos a invertir. Bueno, así es como salen los buenos proyectos. Eso es. Entonces, no es trabajar, no es trabajar. Sí, entre comillas. Estamos como muy dispuestos a invertir mucho tiempo, invertir también esa parte económica que hace falta para ir teniendo cada vez más material, simplemente porque nos gusta y nos gusta tener el sitio. Y ahora, pues como se ha vuelto un poco más negocio, el club lo ha vuelto a un poco más profesionalizado, ¿no? Tenemos una cuota que ya tiene una cuota anual para afiliarse al club, es, digamos... Claro, hombre, a ver, esto la gente lo tiene que entender, tiene que haber un mantenimiento, que se reinviertan en infraestructuras, gastos de cuenta, pero que dicen, no, es que ¿por qué tengo que pagar para hacerme el club? Porque esto pasa también en nuestro... Pues porque hay que reinvertir y hay que mantenerlo todo y hay que hacer gestiones y gastos y tiempos y mierdas, ¿no? Sí, que al final quieras que no es, oye, ¿a qué campeonato vas? Mándame los documentos, mándame tu marca mínima. Al final tienes que estar un poco detrás de la gente. Y ahora ya es un negocio hecho y derecho, prácticamente. Y la verdad que muy contento con toda la evolución. A nivel online, la verdad que las cosas me van bastante bien. No entreno solo gente de Power, o sea, también entreno gente que haga fuerza, gente haga... Generalistas. Sí, un poco, generalistas no tanto, quizás oposiciones, o digamos siempre estoy como un poco más enfocado a la parte de fuerza, pero también tengo opositores y luego alguna persona normal de gimnasio que lleva mucho tiempo conmigo. Bien, hostia, pues buena evolución, ¿eh? Sí, la verdad ha sido como mucho tiempo, muy orgánico todo, como te he dicho al principio, pero la verdad que muy contento porque al final me dedico 100% a ello, que creo que es el objetivo de mucha gente, ¿no? Que al final es dedicarse 100% al entrenamiento online. Ahora hay como muchas, digamos, triquiñuelas o caminos más cortos, ¿no? De conseguir muchos más clientes o vender otras cosas, como la entrada del marketing, que hay en el fitness y tal. Bueno, pero al final, mira, la realidad, por muy buen marketing que hagas, buenos vídeos, buenas mierdas, la realidad son los resultados. Y el tiempo que llevas y la experiencia. O sea, tú contratas resultados, ¿no? O sea, yo si me tuviera que mirar un entrenador, miraría los resultados de ese entrenador. Simplemente, y eso es lo que define y estratifica un poco pues, los entrenadores que hay y lo que obliga a los entrenadores a mejorar, creo yo. Sí, de hecho, ahora hay muchísima más competencia
que lo que podría haber a lo mejor hace 4 años o hace incluso 6. Esto es bueno también. Sí, eso hace también que el deporte crezca mucho. De hecho, yo creo que en los últimos años, después de pandemia, el deporte ha crecido muchísimo por toda la competitividad que hay. Es decir, de intentar sacar mejores atletas, gente se ha profesionalizado mucho más, hay gente que se dedica ya 100% a ello, entonces que eso hace que Se profesionaliza. se profesionalice mucho más, ¿sabes? Bueno. Y es cierto que pues cada vez hay más gente, más conocimientos, también hay pues otras fuentes que puedes ver que a lo mejor hace años no había tanto, pues Powerlifting Now, o tienes por ejemplo a lo mejor pues toda la gente que lo que sube a YouTube, que hay mucho contenido en YouTube, tú realmente en YouTube te metes y puedes estar horas, horas y horas aprendiendo. Sí. Y hay mucho libro también. A mí, la verdad, los libros me gustan mucho. O sea, me gusta mucho ese momento de lectura, de estar una hora tranquilamente leyendo, subrayando, apuntando cosas, apuntando ideas. A mí también me gusta mucho. La verdad, o sea, eso... Es lo que yo veo el proceso más natural de estudiar. Y si me pongo a estudiar un vídeo de YouTube, lo que hago es resumirlo, Sí, digerirlo. sí que a lo mejor es como una información mucho más accesible que a lo mejor es lo que puedes hacer leyendo y apuntando, que igual interiorizas más la información. Sí, yo eso estoy contigo. Luego tienes el combi pack completo, tienes INEF, TAFAC Y dietética. y dietética. Lo tienes full equipo, ¿eh? Sí, la verdad que siempre como... cuando empecé dije, vale, pues también quiero ofrecer nutrición. La verdad que la nutrición no me gusta tanto. Y de hecho sí que soy mucho más selectivo con la gente que cojo. O sea, cojo gente más nutrición deportiva. De hecho no me meto en TCAs, no me meto en... porque creo que son temas muy complejos y que requiere Otro tipo de atención. otro tipo de atención. Digamos que voy más a los casos de rendimiento, De rendimiento deportivo. más simplistas. Y bueno, lo complemento. O sea, no lo oferto en plan como... Sí, como una parte más de pero la- bueno, realmente también tengo mis 12, 15 clientes de Nutri, que tampoco está mal. Está bien. Y por ejemplo, lo que tú has dicho, esto no es por desprestigiar ni nada, simplemente es por abrir un poco de debate, que la carrera de INEF se miraba nada más Vale. un poquito al final, cosas de fuerza. Para un entrenador de powerlifting, ¿tú verías necesario sacarte INEF? A ver, igual es una pregunta un poco... Vale, no. Necesario no es. Pero sí considero que vas a conocer gente muy buena, que te va... o sea, con los contactos que puedes hacer dentro, incluso de otras disciplinas, o incluso rendimiento deportivo, que tienen otras herramientas, como pueden ser quizás isometrías o Sí. otro tipo de enfoque, creo que lo que te pueda aportar y el ambiente que puedes tener, sí. Porque al menos esto ha sido mi experiencia personal y voy a hablar en base a esto y no voy a hablar, o sea, no puedo hablar digamos, siendo tajante. Es que en Tafaz sí que noté que quizás la gente estaba más ahí por hacer algo. Sí. En INEF sí que había gente que lo hacía por hacer algo, pero había mucha gente muy buena que quería dedicarse a ello. Y quizás juntarse con esa gente, yo lo aproveché mucho y aprendí mucho. También es cierto que tenía a mi hermano me saca 9 años, es decir, me saca muchos años, Sí. y él ha estado siempre también como en el mundo de la fuerza. Él hizo halterofilia, conoce a los Kichi, es decir, su entrenador fue Ayman, y como que él también siempre ha estado metido en el mundo de entrenamiento y como que yo he aprendido mucho de él también, ¿no? Y sí considero que ese ambiente te va a dar como un networking, por así decirlo, lo podemos llamar, ¿no? Sí. Un conocimiento que sí que vas a aprender. Y luego también pues tienes una biblioteca en la que puedes acceder de muchos libros, aunque sean libros quizás más antiguos, lo que son las bases como tal no van a cambiar, lo que es la fisiología, No lo va que a es la cambiar. biomecánica, lo que es la anatomía, como tal no va a cambiar. Entonces puedes aprender mucho sobre ello. Y a mí sí me parece una experiencia que aunque consideres que vas a estar ahí, vas a estar los 4 años diciendo esto no me vale para nada, al menos mi experiencia fue que yo pasé los 4 años, los disfruté un montón, pero aprendí más de lo que estuve leyendo, de lo que estuve hablando con otros entrenadores, otros alumnos, Sí. o ciertos profesores, porque había profesores muy buenos. A mí me parece una experiencia que se podría vivir y que podrías aprovechar. Pero si tu meta es quizás dedicarte al powerlifting Full como powerlifting. tal, creo que tienes las opciones como puede ser el grado superior de TAFAD, o incluso ahora que ha salido lo de Fit Generation, Sí. en base al BOE, que luego tienes que hacer como un examen de competencias, etcétera, que para poder ejercer como tal, creo que es la ruta más directa y que te va a permitir ejercer de manera legal. Porque la realidad es que, aunque sea un nicho de un deporte en específico, que pueda haber como un curso de nivel 1 de powerlifting Sí. que te acredite para poder ser entrenador, la realidad es que no dejas de entrenar a personas. Y tienes que eso conocer es las bases. Y eso es una competencia que compete realmente, ¿no?, a la gente de TAFA y a la gente de INEF. Eso es. Entonces,
En INEF, lo que es la gente del COPLEF, lo que es la gente del colegio, son muy pesados con el tienes que estar colegiado, tienes que hacerlo, estos son mis competencias, eso es lo que yo hago. Por eso te lo preguntaba. Entonces, sí que puede haber problemas, porque si cierta persona, por ejemplo, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, tú ya puedes denunciar a una persona por ejercer sin tener Claro. los estudios que le acrediten para ello. Mínimo tendrías que tener el certificado de competencia. Eso el es. CPE. Eso es. Entonces, si tú no lo tienes, podrían hacer, aunque se disfrace como asesoría, si se demuestra que tú estás haciendo un entrenamiento a una persona personalizado y le estás diciendo cómo tiene que hacer las cosas, se podría denunciar y hay multas bastante grandes. O sea, Claro, si se demuestra sí. negligencia, puede ser hasta 30.000 euros. Y bueno, si hay negligencia en plan y daño, no sé si podría haber a lo mejor hasta cárcel, eso ya no lo sé. Puh. Pero sé que una multa de 30.000 euros ya te Claro, jode. están duros aquí en Madrid. Sí, sí. Yo te lo digo porque, bueno, hubo hace, no sé, 1 o 2 años ahí una guerra contra estudiar las carreras no vale para nada, lo que vale es la experiencia y tal. Y claro, yo llevo, bueno, un poco mi caso particular, llevo desde el 2009, 2008 leyendo, informándome y empecé full power. Pero claro, yo veía que se iban abriendo muchas puertas, que me iban llevando a otras puertas y necesitaba más cosas más generalistas. Y al final acabé pues estudiando el CPE y leyendo y estudiando de más cosas. Y me planteé incluso el INEF. Dije, pues igual debería estudiar INEF. Al menos yo te hablo pues en la Politécnica, ¿no? Donde estudié yo, que está como muy enfocado a educación y tienes que pasar por el aro. No sé cómo será en otros... Y por eso te he preguntado, ¿sabes? Para esclarecer a la gente también que se quiere iniciar en el entrenamiento, qué vías pueden... Quizás puede ser que otras carreras o en otras comunidades puede ser que sí que esté más enfocado a, digamos, el entrenamiento. Pero a mí ya el mero hecho de hacer la carrera, tuve 2 profesores que me valieron la pena. Uno de ellos fue Jesús Rivilla, que fue el antiguo preparador físico de la selección española de balonmano. Era un tío, comunicaba muy bien, hablaba muy bien, de hecho fue la persona que me llevó el trabajo de fin de grado, que yo también hice un trabajo fin de grado sobre entrenamiento de fuerza y tal. Pero aprendí mucho. ¿Sobre qué fue? Sobre los descansos. Quería hacer una toma de datos sobre un descanso autorregulado y un descanso fijado. ¿No? Al final había la evidencia de un mismo volumen, misma intensidad, ver si un autogestionado tenía como mayor rendimiento o si un descanso a 3 minutos tenía un rendimiento similar. Al final no lo pude hacer y tuve que hacer como una propuesta práctica. Te iba a preguntar, ¿y qué pasó? No lo pude hacer por el COVID. Es verdad, no podría hacer estudio de población, ¿no? Claro, en ese momento se cerró la universidad y todo. Qué putada. Y hice una propuesta práctica. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Qué conclusiones has sacado un poco? Porque imagino que habrás hecho tus pruebas. De por todo aquí. lo que he visto, considero Yo autorregulado. autorregulado. Al final es cierto que dependiendo un poco de la intensidad que estés yendo y la cercanía del fallo, pero la realidad es que considero que tener un tiempo de descanso en torno a 4-5 minutos es lo idóneo para poder rendir. Obviamente al principio, si eres una persona que descansa 20 minutos entre serie y serie, No, me tanto. vas a estar cansado, o sea, no vas a rendir, vas a tener... Pero una vez te adaptas a ello, creo que mantienes el foco mucho mejor en el entrenamiento y eres capaz de rendir más. Porque al final, Mejorar esa densidad, ¿no? eso es. Al final es una variable más de entrenamiento, luego puedes utilizarla, ¿no? Quizás no se utiliza tanto ahora dentro de lo que es la programación un poco más moderna del Power, pero antes quizás en la programación con Víctor, por ejemplo, yo mismo era, tienes un 7x2, un minuto de descanso, a una intensidad quizás más baja, el 70-72%, pero tienes 2 repes, un minuto de descanso, 2 repes, un minuto de descanso. Es un trabajo de densidad. Eso es, claro. Y puedes meter un volumen bastante elevado en un Bastante tiempo. elevado. Bastante. Igual en una zona de intensidad un poco más baja, ¿no? Bueno, si te vas adaptando al protocolo, igual Eso es, puedes ir subiendo. puedes ir subiendo. Eso es. Interesante, interesante. Y nada, luego, a mí lo de INEF, o sea, me parece bonito. Entonces, si la gente está dudando y le gustaría también aprender más cosas, aparte de solo Power, yo sí que recomendaría que lo hiciesen, porque van a tener muchas más herramientas que si utilizan la fisiología, biomecánica, anatomía y luego las asignaturas que puedas tener de metodología del entrenamiento, por ejemplo, sí que puedes aprender mucho y te puede servir para, digamos, tener esas bases y luego ya en base a tu experiencia y en base a lo que vayas entrenando, creo que puedes hacerlo muy bien. Ahora sí, yo lo que recomendaría es empezar pronto. Es decir, si tú estás en INEF y tienes colegas a los que puedas entrenar, que lo que ya estés aprendiendo, lo que ya estés probando, que lo uses. Es decir, que entrenes gente, aunque no cobres o cobres 20 euros, que pruebes. Es decir, porque Que pruebes lo que te explican. porque lo que es tratar con una persona, porque sí es cierto que toda esa evidencia, todo lo que puedes leer, toda la ciencia que hay detrás, es muy bonito.
pero luego te plantas delante de una persona y su contexto real Y tienes que espabilar. y te dice, no, es que el descanso perfecto son 3 minutos. Sí. Sí, yo dice, pero... O me duele un poco el glúteo. Sí, Cosas así. y qué herramientas tienes para solucionarle ese problema. Al final, eso de solucionar problemas a tus clientes también creo que le da mucha calidad. Eso es súper importante para mí. Bueno, hemos matado 2 preguntas porque nos hemos puesto aquí De a... hablar. Mola, no está guay. Ya ves que es, bueno, lo que digo siempre, es muy distendido, van saliendo. Y seguimos un poco tirando por ello de las formaciones. Como bien veréis, Eduardo es un tío súper formado, súper competente. Habrás hecho diversas formaciones de powerlifting también, lees mucho y bueno, pues te habrá llevado un poco a delimitar tu manera de programar. Tú eres más rollo bottom-up, top-down, una fusión. Vale, tiendo bastante más al bottom-up. Vale. Tiendo mucho más a ver esa información, pero con pinzas. Es decir, no tengo una ceguera de datos que se podría llamar. Es decir, tengo un Excel muy currado, mucho tiempo, donde tengo muchos datos y Ya lo vi. y donde puedo analizar como muchas cosas, pero la realidad es que me centro mucho también en el contexto de la realidad de la persona. O sea, si tengo que utilizar un top-down, no tengo reparo en usarlo. Es decir, si tengo una persona que quizás tiene menos tiempo y tiene que ir a tiro hecho y no puede a lo mejor, digamos, pues una top set, unas back option, a lo mejor trabaja más. No, yo quiero que me digas qué herramienta tengo que utilizar, aunque se podría utilizar también como mezclar, ¿no? Pero tiendo mucho más al bottom-up, al ver lo que le funciona a una persona, cuál es su tendencia, qué es lo que necesita, si necesita más de un trabajo o de otro, pero no tengo reparos en mezclarlos, en utilizar un top-down también. Vale, o sea, ¿te declaras defensor de las estrategias emergentes o...? Puras y duras, no. Vale. O sea, considero que sí que hay como que coger información, pero en base a mi bagaje, en base a toda la evolución que he tenido, todo lo que estudio de fisiología, todo lo que es el contexto de una persona realmente, el transferirlos a un mero dato de... Lo que ha funcionado ahora funcionará el año que Eso viene. es, que al final es como esa realidad pues, de esa persona propia puede ser diferente en 2 meses. No, al final no, esto me ha funcionado, venga. A mí me costó entenderlo, ¿eh? Sí. Es decir, no, porque dije, "Buah, esto es la hostia, claro. Si lo he analizado, he dado la clave, funcionará. Pero como somos O sea, de hecho, sistemas dinámicos complejos, pues puede ser que no. lo que tiendo a hacer es, al final generas como una hipótesis con un atleta determinado, ¿vale? Es decir, mi hipótesis es que este atleta, con una sesión secundaria de sentadilla, una top set y unas back off en barra alta, por ejemplo, llega mucho mejor a una sentadilla primaria y digamos que rinde mejor. Con tanta separación de días. Eso es. Sí. Vale, pues mi planteamiento no es aceptarlo, es falsarlo. Es decir, es intentar que eso deje de funcionar. O sea, lo puedo repetir, lo puedo seguir utilizando, pero también puedo guardar esa bala para cuando necesite usarlo. Es decir, no tiendo a quemar siempre lo que está funcionando. Tiendo a hacer como también pequeñas variaciones. Decir, vale, pues a lo mejor si ha funcionado con este protocolo, puedo probar a hacer, en vez de trabajarlo en fatiga, meto primero la barra alta y luego la top set y veo qué puede pasar. Y creo, ¿vale? No te puedo afirmar con consecuencia 100%, porque son cosas que estoy probando ahora, estoy viendo ahora, que puede hacer que quizás eso que está funcionando pueda seguir funcionando en el tiempo un poco más. Pero cuando veo que a lo mejor algo que hemos utilizado no funciona, pues no soy en plan de, ¿y esto por qué no funciona? Lo cambio, veo las tendencias un poco del atleta, de cosas que puede ser. ¿Cómo van? Eso es. O sea, tiendo a probar, vale, ha funcionado esto, puedo probar también esto, ha funcionado, vale, ya tengo 2 cosas que pueden funcionar. Y puedo quizás, como en ciertos momentos, si veo que esto funciona mejor, lo utilizo. Que cuando deja de funcionar, puedo probar lo otro y, funciona, perfecto. Es decir, como que intento buscar siempre ese de, a ver cuándo deja de funcionar, a ver cuándo deja de funcionar, ¿sabes? Al final es un poco nuestra labor, ¿no? El entrenador, de ver qué funciona, qué no funciona. Y dentro de esa estructura, o sea, tiendo pues mandas un bloque quizás más estático para ver un poco la información de cómo se regula el atleta, las características del atleta, si tiende más a pasarse del RP, a quedarse por debajo, tiene miedo a ciertas cargas, o cómo es su contexto, un poco de cómo duerme, cómo come, un poco todo eso y cómo afecta al entrenamiento. Pero luego también tiendo a hacer, como ya tengo más bajo al atleta, pequeñas modificaciones. Es decir, si a lo mejor en un día determinado veníamos haciendo 3 o 4 series, puedo probar a meter un poco más de trabajo, ver qué pasa en la sesión principal. Si veo que sigue llegando bien, digo, hostia, pues me vale también. Es decir, no tengo como un bloque estático como tal en el que no modifique nada. Una pregunta, por ejemplo, para un caso que tenga un contexto muy caótico, por ejemplo, alguien que trabaja en una fábrica, turnos de noches, mañanas, tardes.
no lleve bien alimentación y follones en casa, esto influye. El rendimiento es impredecible. Lo primero que les digo siempre es que el entrenamiento no tiene que ser una causa más de Un elemento estrés. estresor. Lo primero. Se Y lo sería día a día casi, ¿no? con personas más adultas, casi. Con personas quizás más jóvenes que tienen un contexto muy favorable y que Sí. su primera preocupación, o sea, en su orden de prioridades, lo primero es el entreno, pues no. O sea, esto es un caso virtual, ¿eh? Sí, pero pues Siempre me lo preguntan. tendería a eso, decirle que no tiene, o sea, y que tiene que ser capaz de como autorregularse muy bien. Es decir, que si un día está muy cansado y quizás el entreno no puede completarlo, que tampoco pasa nada porque no lo complete. Es decir, que no tiene que ser una máquina que complete el entreno sí o sí. Es decir, que tiendo mucho más a la mínima dosis que funcione. Es decir, si su dosis mínima son 3 series, pues voy a tender mucho más a eso, como a facilitarle el trabajo de vas a entrenar, desconecta, disfruta del entrenamiento, es un momento para ti, ¿sabes? Hola, Rubén. Porque es algo por él. No, que es el cámara editor y le hago una pequeña planificación. Ah, vale. Y es caótico. Lleva una vida caótica también. Tú ponle que a las cosas difíciles. Cuanto más difíciles, mejor. No, se autorregula y ya está. Pero como quizás a lo mejor, tiendo a lo mejor, pues puedo darle un RPE, le doy un rango de carga, pero le capo el rango de carga. Es como que intento a lo mejor o un No te RPE pases más de bajo, es decir, y se queda un poco por debajo, oye, me quedo por debajo, no pasa nada. Es decir, como también que tenga a lo mejor la sensación de que va yendo bien, que su contexto no le está yendo mal. No. Bien, súper interesante. Seguimos un poquito. Ya que estamos hablando de la programación, ¿tú consideras que la programación y la técnica deben ir de la mano? Sí. Sí, ¿verdad? Porque también obviamente dentro de mis sesgos, un poco la evolución, lo que yo he ido aprendiendo, yo me he especializado, he aprendido mucho también de parte biomecánica, sobre todo quizás más una parte de anatomía funcional, de cómo la anatomía, de donde inserción, origen, cómo funciona la musculatura, si es en origen, en inserción, o si funciona en lo que se puede llamar en cuerda de arco, o pues un poco todo eso y cómo funciona esa musculatura y analizar qué movimientos hace. Luego también en qué plano, si una musculatura puede ser agonista en un plano o antagonista en otro. Antagonista en otro. Es decir, como todo eso, entonces sí que lo considero bastante importante. Sí que tiendo, en personas más novatas, a utilizar ciertos moldes, es decir, como ciertas tendencias de pues aprender a hacer un leg drive o cómo hacer el arco, es decir, como ciertas cosas o posicionamientos de los codos, pero sí que lo considero muy importante. De hecho, a la mayoría de los feedbacks que yo doy, aparte de decir, vale, he ido bien, has cumplido el RPE, muchas veces es fijarme bien en las repeticiones que está haciendo, ver si tiene un error que pueda ser pues, en una sentadilla, que tenga el peso mucho más adelantado en la punta del pie. Por ejemplo, una chica me entró hace poco, es típica levantadora que tiene unas palancas muy largas, es decir, que tiende a tener pues, una sentadilla más tipo silla plegable. Sí. Hemos trabajado un constreñimiento un poco más, que es una barra alta, y pausas para enseñarle un poco más a empujar más con los cuádriceps, que mantenga un poco más verticalidad. Y ahora, pues después he ido como paso a paso corrigiéndole, no le corrijo todo el tirón, sino que le he ido corrigiendo ahora pues lo que es el manejo de centro de masas. Ella tendía mucho más a echarse mucho más hacia adelante, veías la barra, y la proyección de la barra desde adelante, cuando la tenía respecto al pie, estaba en la punta del pie. Ah, entonces le iba de punta. Eso es, y cuando bajaba, luego se le retrasaba mucho el centro de masas, como que no lo controlaba muy bien. Entonces, yo sí que considero que la técnica es muy importante, el posicionamiento de la barra, la apertura de los codos en sentadilla. O sea, que aparte de su patrón por palancas, estaba llevando hacia la punta del pie el peso. Eso es. Para tener dos factores para trabajar importantes. Eso es. Y sobre todo, pues que se sienta competente, ¿no? Que se sienta capaz de hacer la sentadilla y que tenga una relación más o menos decente con el movimiento. Y como que tiendo a ser muy técnico, obviamente, cuando tengo un levantador mucho más avanzado y hay como esos flare out un poco más, ¿no? Puede ser de técnica, de se te van a repe un poco hacia adelante. Pues obviamente no digo nada porque no tiene sentido. Pero sí tiendo a ser bastante técnico, a decir cosas que considero en base a mi intuición, en base a mi experiencia, que creo que podrían funcionar. O sea, hay muchas veces que digo, creo que esto podría funcionar, pero no te puedo decir realmente la razón, ¿sabes? Es decir, no, como que no encuentro una razón sí o sí de por qué esto tiene que funcionar, ¿sabes? Y luego a lo mejor lo probamos y no funciona, realmente, pero a lo mejor lo probamos y puede funcionar. Pero sí considero bastante importante el tener una tendencia a intentar dar unos patrones técnicos, corregir la técnica, tener una técnica más o menos decente en base a tus características, palancas, etc.
Qué bien, bien. Hostia, yo antes de conocer a Steve de Novi me pegaba unas rayadas analizando tendencias en los rangos de repeticiones, tío. Sí, ¿no? Y dije, "Buah, ojalá algún día pueda sistematizar un poco, por sentirme seguro, ¿no? Que parece que ahora que sistematizas y ya eres un nazi, ¿no? O sea, mirando No, ahí pero a ver cuándo perdía el rendimiento en las series para ver qué rangos le venían mejor. sí, como que estabas ahí como con la lupa, ¿no? Para Sí, verlo. haciendo estudios de... Cada principio tenía pocos clientes y decía, a ver si es para este de que tiene las piernas largas, puede funcionar aquí, puede funcionar para todos. A ver, por ejemplo, a nivel de evidencia, Y ya conocía a Denovi y dije, oh, qué bien. a nivel de evidencia, todo lo que hay en el Power ahora no hay. O sea, no hay una evidencia, no hay un... No, no, claro. O sea, realmente es todo en base a experiencia, pero esto que tener como... Lo que podría decir Rubén, ¿no? Esa clasificación te puede ayudar como a navegar un A poco navegar. ese caos y luego pues individualizar, ¿no? Sobre todo también sentir seguridad tú como entrenador de lo que estás haciendo, porque si todo depende, todo es caos, todo es... Entonces, aunque sea una falsa sensación de seguridad, porque es muy complicado, en plan, es decir, vale, lo voy a probar, si no funciona, tener la capacidad para decir, esto no funciona, y probar Claro. otras cosas, ¿sabes? Y decir, porque al final, lo que yo creo un poco que puede pasar es que si tú y yo tenemos un mismo atleta delante, con unos problemas determinados, tú vas a utilizar un approach determinado, a lo mejor yo voy a utilizar otro Otro. completamente En base a diferente. nuestros sesgos, contexto, creencias Eso del es, pasado. lo que hayamos aprendido, etcétera. Que a lo mejor las dos cosas funcionan, ¿sabes? Es que cuando hablo de todos estos temas, tío, cada día leo más y hablo con más gente. ¿No te parece Sí, como sí, sí. ¿sabes? Como algo súper que estamos caminando en el mar, o sea, buscando en la nada? O sea, buscando Tuve, unos límites dentro de algo que puede ser tan etéreo. tuve esa sensación hace bastante tiempo. Por ejemplo, no sé si vas a entrevistar a Fer Regueira. Sí, tengo intención. Con él, por ejemplo, he tenido muchas conversaciones, o sea, nos llevamos muy bien y tenemos como puntos de vista. Él quizás es mucho más, ha ahondado mucho más en todo el tema de sistemas dinámicos complejos, sabe un montón, ¿no? Sí, es un crack de este tema. Pero hemos hablado mucho de eso y el saber que muchas veces lo que estás haciendo, aunque te tengas esa falsa sensación de seguridad, es como, a lo mejor no sé qué cojones va a pasar. Es decir, y creo que también obviamente, Es que predecimos el futuro. ¿Analizamos tendencias? Sí, analizamos tendencias de cosas que sí, funcionan, pero ¿hasta qué punto el que el atleta crea en ti y en tu sistema hace que eso funcione? es que el peor entrenamiento del mundo, si tu atleta confía y lo hace lo mejor posible, va a funcionar. Es que es todo muy, no sé cómo llamarle, alquimia, magia, no sé. Sí, No magia, sino... es todo caos. Sí, sí. De hecho, quizás una de las cosas, lo hablé con un entrenador, no me acuerdo, uno de mi universidad, que era muy, muy bueno, era como, realmente a ti te pagan por equivocarte menos que la media. En plan, Es verdad, o sea, es realmente verdad. es, si tú tienes un problema determinado, yo tengo un problema que no sé cómo abordarlo, yo como entrenador tengo muchas más herramientas para abordarlo, que quizás esas herramientas que estoy utilizando no son las idóneas y otra persona tendría como la clave perfecta para su Sí. problema. Pero me estás pagando porque acote tu problema, es decir, tu problema es este y estás dando palos de ciego a un lado y a Y otro. estás acotando. Estoy acotando para que, digamos, tenga sensación de que esto va a mejorar, de que pues todo el tema del dolor de que tiende a la media, es decir, tiende a la regresión a la media, a no tener dolor, pero es decir, en el caso del dolor, ¿vale? Te estoy poniendo. Es decir, ¿qué herramientas tengo dentro de mi caja de herramientas para poder solucionar tu problema? Pues lo mismo para el Power, para una programación determinada. ¿Qué herramientas tengo a la hora de programar? Para solucionar esto. Pues un atleta que tienda mucho más quizás al overshoot. Pues a lo mejor un atleta que es un entrenador que está empezando dice, no lo hagas y le capa la carga. A lo mejor tienes otras herramientas como puede ser un repeat o puede ser que sea mandas un 1x3, un RP determinado y luego 1x5 con la misma carga. Si se flipan el por 3, pues el por 5 Se va a fundir para el por 5. no lo hace ni de coña. Entonces tienes como herramientas, vas cogiendo con el bagaje más herramientas que ciertos problemas. Una cosa que sí estoy sintiendo yo ahora es como que me he vuelto quizás más, con el tiempo, más simplista, en el sentido de intentar simplificar las cosas, aunque Sí. sean complejas, que muchas veces tengo que apuntarme todas las herramientas que voy teniendo para poder tenerlas frescas a la hora Por de si- poder programar sí. y poder utilizarlas. Es decir, porque muchas veces te sientas ante un mismo problema, tú lo tienes delante y utilizas la misma herramienta, aunque tengas otra que puede, digamos, quedar mejor o funcionar mejor. Sí, una época igual estás más utilizando una herramienta porque sí. Por lo que sea, por lo por que has lo que aprendido, sea. por lo que quieres probarlo, o lo que sea, sí. Y luego a lo mejor en ese atleta determinado lo que venías haciendo antes era perfecto. Hostia, bien. Sí, no, no, que
Está siendo un podcast súper interesante, tío. ¿Tú categorizas? ¿Tienes tus propias categorías? O bueno, como hemos dicho, tienes unos márgenes acotados. Si tengo ciertos márgenes, quizás en la antropometría del levantador, es decir, no en bloques, no en tal, sino que muchas veces llamo a los bloques de forma, Hablando de técnica. sí, de forma me random, refiero. pero de técnica sí que tiendo a categorizar, ¿vale? Pero, como te he dicho antes, mi idea también es falsarlo, es decir, si yo categorizo a esta persona que tiene, pues lo típico, ¿no? Tiene buenas palancas para el peso muerto, en teoría el trabajo de repeticiones altas va a poder recuperarse mejor, va a poder rendir mejor, pero es que a lo mejor en ese atleta determinado mentalmente son muy duras, aunque sea lo que mejor le viene, ¿no? Sí que tengo eso y tiendo, pues, a una atleta que me viene de nuevas, veo sus vídeos, veo su historial, veo todo lo que ha funcionado y tal, y sobre todo al principio quizás no propongo cambios, o sea, intento mantener como la tendencia que viene haciendo para que no hacer una disrupción muy grande de su entrenamiento, y luego voy proponiendo esos pequeños cambios, pero sí tengo esa categoría, pero lo mismo de antes, intento falsarlo, ¿vale? Te voy a poner mi ejemplo, ahora mismo yo me estoy autoentrenando. Es verdad, esto me he olvidado de decirte, lo que ahora te haces self-coaching, ¿no, tío? Eso es. De hecho, en teoría yo tengo muy buenas palancas para el muerto. Y lo primero que hice con mi entreno fue mandarme un por 7 en muerto, en día secundario. Tenía un 3x7 en una rampa, era RP 456, o sea, más o menos ligero, y ver si me funcionaba. La realidad es que sí me funcionaba, pero probé en el siguiente bloque, en vez de poner un por 7, puse un por 5. Y ahí me vi que ese por 5 era lo que mejor me funcionaba. A lo mejor por palancas podría ser que esos rangos de repeticiones más altos me podría venir bien, pero con un por 4, un por 5 he probado y me ha ido muy bien, y luego con un día principal más intenso es como mejor me he encontrado en mi vida a nivel de peso muerto, a nivel de rendimiento. Entonces, como que a nivel de antropometría se podría decir que yo podría tender a tener siempre esas repeticiones muy altas, cuando realmente un por 5 Es lo más óptimo para ti. son más repes medias, eso es. ¿Y un por 6 no has probado? Sí, lo probé también. Y no era lo mismo que el por 5. No lo sentía igual. O sea, al menos, también puede estar sesgado, ¿eh? O sea, también No, puede no, estar, si tú obviamente. te sentías bien, Eso entonces... es. Una de las cosas de hacer el self-coaching es intentar separar mi parte de entrenador como mi parte de atleta, que lo estoy consiguiendo muy bien. Yo cuando me siento ante el portátil Es difícil. a probarme mi propio entreno, no pienso que es para mí. Yo no sé. Pienso, ya imagino, Ni es quieres. es muy difícil, ¿eh? Paso, ya lo intenté muchos años, paso. Bueno, a lo mejor en algún momento, con todas las herramientas que vayas consiguiendo y todos los datos que puedas tener, pues a lo mejor te podría funcionar o no. Se me da... Soy malísimo a nivel de propiocepción, a nivel de mirarme a mí mismo. O sea, yo solo quiero entrar y disfrutar entrenando. Bueno, pues si tienes... Necesito a alguien que me diga esto lo haces mal y luego me cuesta un montón pillar las cosas a mí, pero luego lo sé ver bien en los atletas y explicárselo bien, es cojonudo, tío. Bueno, pero si tú tienes claro eso, yo en mi caso quería... Igual es mi sesgo sobre mí. Puede ser, sí, también, al final no lo sabes. Quería probarlos, al final para mí es como un campo de pruebas. O sea, yo ya en su momento estuve probando el VBT, el entrenamiento basado en velocidad, Sí. pero súper friki, te estoy diciendo 2018, Con el 2019. encoder. Sí, sí. Y cada día que iba a entrenar iba a intentar mover la barra más rápido. Hombre, tiene su aplicación práctica, ¿no? Luis Simón lo empleaba, o sea, la explosividad, la Eso es. velocidad. Pero es cierto que yo, por verdad. ejemplo, sí que perdía el foco. Porque lo focalizas en ir más rápido. Eso es. la Y a lo explosividad. mejor entrenaba muy poco. Pasé de, a lo mejor me ponía que estaba fatigado, tenías como un 15% de fatiga y decía, ya no puedes entrenar más, 2 series. Cuando pitaba, que hace pi. Eso es. Entonces, como ya tuve como mi momento muy friki. Entonces, ahora llega un punto en el que en mí estoy probando muchas cosas, incluso quizás cosas mucho más específicas, de incluso una frecuencia 3 en muerto, una frecuencia 3 de squat. Hola, frecuencia 3 de muerto. ¿Y qué tal? Muy bien. Muy, muy bien. Tía. Obviamente el día, tenía el día de repes como día secundario, Sí. que lo tenía en rampa. Luego puse un convencional, simplemente como un poco más buscar ese empuje contra el suelo, que tenía un 3x2 como muy ligero, no sé, un RP 5 o 6. Y luego el día principal, que era como muy centrado en intensidad, tenía una single y luego un 3x2 con pausa intenso. Y me he sentido pues muy, muy bien, la verdad. O sea, me he sentido, o sea, el convencional lo metía también por probar cómo es meter un poco más de trabajo, ¿no? Al final estoy tendiendo como en mí mismo a probar meter más trabajo, más cantidad, porque al final me llevo mucho tiempo estancado en la misma categoría, ahora estoy subiendo de peso. Está subiendo a 83. 83. ¿Y qué tal? Estoy comiendo bastante, la verdad estoy como 3.500, 3.700 calorías, pero no estoy subiendo nada. Buah, debe estar el metabolismo aceleradísimo. Me está costando, la verdad, un poco.
Y bueno, ¿Crees que, perdona, ¿crees nada. que ha podido funcionar esta frecuencia 3 por la subida de calorías también? Cuando lo estuve haciendo, no estaba con las calorías tan altas, estaba como más comiendo como siempre. Vale, Pero no tenía, a lo mejor podría estar comiendo algo más y podría haber funcionado por eso. Puede ser, igual porque es muy demandante. puede ser también. ¿Y notaste subida de rendimiento a través de, bueno, sensaciones, LRM o...? Las intensidades medias que estaba utilizando son mucho mayores. Ahora mismo, o sea, mi RM son 2,52, de hacer un por 1 con 2,35 y un 3 por 2 con 2,20 con pausa. Es decir, Subieron. son intensidades que es decir, son pues casi el 90%, que son intensidades relativamente altas. Es decir, hostia, lo hago, pero o sea, estoy cansado, tengo la típica carga un poco más a nivel muscular, pero es decir, lo estoy aguantando. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Qué guapo esa sensación, ¿eh? Cuando te sientes fuerte. Joder, pero además dices, súper bien, notas el movimiento como que fluye, Sí. es increíble. Sí, sí. Buah, ojalá poder estar siempre así, ¿eh? Yo creo que si no, no lo disfrutarías tanto. Si Yo estás de- siempre así, es como que lo darías por hecho, ¿no? Igual, sí, entrenarías de puta madre siempre y seguro que mejorarías un montón, pero como que a lo mejor a la mínima que bajases un poco es como que te vendrías abajo, Sí, ¿no? sí, te desmotiva. Estuve mucho tiempo en 83 y claro, me miraba la Power Zone, ¿no? Y joder, si es que estoy en mi Power Zone y no levanto una mierda, no entiendo nada, no tengo genética. ¡Fua! Oye, dijimos, vamos a probar a subir. Fue subir, Es increíble. todavía no he parado. Claro, Y- eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? Un poco de esos, de acotar, ¿no? Que hemos dicho que en teoría, por tu altura, deberías estar aquí, Sí. pero en tu caso en específico, a lo mejor es 93 tu power zone, donde más vas a poder rendir, donde más vas a poder comer. Igual sí. Fíjate, llevo un chaval que mide 1 o 2 centímetros menos que yo ¿Vale? y abulta el doble que yo, tío. Joder, pues Tiene sí, unos brazos sí que tiene que ser grande. así, es grande, luego te enseñaré. Vale. Es una foto. Es que es muy grande, muy masivo, y es súper pequeño. Y de primera se ha metido una banca con 135 en la primera planning que ha hecho. Así ¿Sabes? que seguramente tenga, Pa- tenga el tiene- número sí. en plan aquí, Sí, ¿sabes? sí. Tiene el bracete corto, claro, en muerto pues líos, ¿no? Va a posicionar cadera, tal. La sentadilla buenísima, buenísima. Joder, sí que tendrá el torso un poquito más largo y el fémur un poquito más corto o normal. Tiene el fémur cortito, que es Sí, pequeño. eso es un levantador de subtotal. En Sí, plan, es un totalista. Y bueno, estábamos trabajando convencional porque quiero que trabaje la base. Le metí un día secundario sumo, raw, altas repes, porque sabía que le iba a ir muy bien. Y le va muy bien. pues de puta madre. Qué guay. Pero primero quiero explotar Sí, que meter como principal el convencional. el combe. Y ese tío ya mide menos que yo y ya por su naturaleza siempre está pesando 90. Es que ese tío a la larga, Claro, sí que ya tiene un desarrollo de masa muscular muy tocho. si sigue teniendo ese desarrollo que está teniendo, pues igual tiene que ir a 105. Te va a tocar comer, sí. ¿Sabes qué dices? Y en mi caso no me veo tan exagerado como él. ¿Sabes? Eso, en uno de los cursos que hice, que fue de Francis Holloway, que es un nutricionista, Sí. hice un curso de nutrición deportiva suyo y te hablaba que podía venir predispuesto por tu circunferencia ósea, es decir, por ejemplo, la muñeca, Sí. la cantidad de masa muscular que podías llegar a tener y un poco la evolución del peso que podrías llegar a tener. Al final, quieras que no, aunque duela muchas veces, la parte genética. Es una mierda muñeca tengo. Estoy condenado al fracaso. Entonces yo también estoy jodido. Hay una fórmula para esto, ¿no? Creo que la tenía por ahí, algo, te lo puedo mirar. Sí, sí. porque tenía el curso Me por acuerdo que vi una fórmula. Muy bien. Bueno, seguimos un poco. Ya nos has contado la historia de cómo emprendiste con el gym, un poco la evolución. Vamos a pasar a los siguientes puntos. ¿Tú qué objetivos tienes como atleta y qué objetivos tienes como coach? Si quieres empiezo como atleta, que seguramente sean un poco más obvios. Ahora mismo mi objetivo es competir en el Regional de Madrid, en 83, intentar llenar la categoría lo máximo posible. Que ahora mismo la verdad es que estoy a 7 kilos de llenar la categoría, es decir, estoy muy lejos, muy lejos. Y es intentar acercarme a la mínima interregional. Y después, o sea, seguramente con la subida de peso, al llevar mucho tiempo en una categoría, tenga un buen progreso. Es decir, estamos hablando de que son 9 kilos más de peso corporal ¿Qué se nota? que se van a notar. Entonces mi objetivo es intentar llegar a la mínima interregional y luego intentar acercarme lo máximo posible a la mínima nacional. Que según tengo entendido tampoco va a subir mucho, igual me equivoco. ¿En cuánto está? 6,65. Está alta, sí, sí. Pero bueno. 93, está 7,15.
que también está muy alta. Entonces mi objetivo sería intentar acercarme lo máximo posible. Sí que es cierto que no descarto que como atleta en algún momento me busque algún entrenador, la verdad. No tengo decidido aún cuál ni nadie, la verdad, pero sí que externalizarlo también porque Por quitarte un poco de... llevo casi un año y también es cierto que está funcionando muy bien, me noto muy bien. He mejorado mucho a unas intensidades que antes no entrenaba, antes a lo mejor era un pico de rendimiento y bajaba. Ahora soy capaz de entrenar a esa intensidad de manera promedio, entonces antes o después mejoraré. Pero por tener como un compromiso con una persona de venir a entrenar y también que sea, no esté pensando constantemente, que al final mi contexto ahora mismo es power, power y power, ¿no? Entre el gimnasio, mi entrenamiento, los atletas. Y como entrenador, la verdad mi objetivo es primero que el club crezca, es decir, tener un buen gimnasio, tener un buen sitio, tener buen material, tener un sitio, un ambiente sano de powerlifting, es decir, obviamente pues lo típico, ¿no? De que es un deporte que es relativamente accesible, que la gente pueda venir, no se sienta intimidada a lo mejor porque una persona levante más o levante menos. Y intentar llevar, ahora mismo tengo 4 atletas que tienen nivel Open nacional. Mi objetivo es intentar llevar los máximos posibles a ese nivel. Sí, ahora mismo tengo bastantes juniors que tienen muy buen nivel, algunos están como más off ahora mismo. Pero tienen que aguantar. Eso es. O sea, mi objetivo es que también como entrenadores que tengan una vida longeva en el Power. Yo creo que esto es la clave. Lo he hablado con muchos entrenadores. Casi Es complicado y todos coincidimos en lo mismo. También es complicado un poco con redes sociales, la comparación, la ansiedad que te puede dar, porque tengo un levantador que es muy bueno, tiene muy buena progresión. Obviamente no va a ser bueno mañana, no va a ser bueno el año que viene, pero tiene una capacidad para estar ahí. Pero se compara con otra persona que es de su misma categoría, tiene una edad parecida y esa persona a lo mejor está progresando mucho más de lo que podría estar progresando él y como que quizás está intentando forzar ese rendimiento para estar como a ese nivel. Y le puede generar un propio estrés. Sí, eso es como... Y nosotros no teníamos esos problemas, porque no teníamos redes. Joder, yo no sabía quién era nadie del Power. Y yo tampoco. Bueno, sí, pero no tanto como ahora, que hay tanta visibilidad, tío. Entonces, es que esa ¿Tú te fijabas en el fuerte del gimnasio o...? Y le preguntabas. Y si querías saber algo, yo me acuerdo que en 2012, 13 me miraba las tablas de la EP y decía, me cago en la puta, este que tiene 200 y pico, este que tiene el otro, ¿sabes? Y ya está. Y lo tenías ahí mega virtualizado, ¿sabes? Y tú te ibas a entrenar y te olvidabas de todo eso. Claro, no lo tenías tan accesible. Claro, es que ahora está todo mega accesible, los pepinazos de la gente se deben pegar una rayada. De hecho, eso lo podríamos llamar un poco más... también los entrenadores, como el sesgo del superviviente. Es decir, tú en redes solo vas a ver lo bien que lo hacen los demás. Ah, sí, claro. Y lo bien que lo hace un entrenador determinado, Sí, solo sí. te va a enseñar al final... No vas a ver cuántos se lesionan. Sí, cuántos se lesionan, o cuánto lo dejan, o cuántos han acabado quemados. No vas a ver cuántos atletas están quedándose. Entonces, solo vas a ver esos éxitos, tanto del entrenador, que te va a subir a lo mejor, digamos, lo bien que va. De hecho, a mí me gusta mucho ser tajante, o afirmar que estamos haciendo una cosa, porque la realidad es que muchas veces tengo ese sentimiento de que no sé exactamente lo que está pasando. Es decir, tengo esa información, pero soy capaz de aceptar que no tengo todas las respuestas y soy capaz de decir, no sé lo que está pasando o no sé lo que va a pasar. Cuando aceptas eso, de repente hace todo un poco como... Uf. Entonces, costó, a mí, digamos que me cuesta mucho más el afirmar, porque realmente tú en Instagram puedes mostrar solo lo que quieras y puedes hacerte ver como el mejor. Es decir, puedes afirmar hemos hecho este protocolo, ha funcionado súper bien. Creo que... Es marketing. Es marketing, obviamente, y realmente si no lo haces, pues vas a estar en desventaja 100%, y es algo que tienes que hacer. Yo quizás puedo tener ese privilegio, entre comillas, de no hacerlo, porque tengo... O sea, sí, tienes tu espacio físico, tengo tu mi espacio, negocio... que a lo mejor en algún momento mis cosas empiezan a ir mal y me tengo que tragar mis palabras y soy el primero que tiene que empezar a hacerlo. Pero es cierto que yo creo que hasta que no lo derive o lo empiece a hacer quizás otra persona por mí, o sea, que no voy a hacer, ¿no? Entonces creo que al final no ves todo lo que puede estar pasando realmente en un atleta, solo vas a ver sus mejores momentos, lo bien que va, no vas a ver sus bloques malos, no vas a ver sus fallos, no vas a ver lo mal, a lo mejor que lo plantea un entrenador determinado, ¿sabes? Entonces, creo que se beneficia mucho el éxito. Sí, es como que hay como, joder, mira éxito. qué bueno es esto que bien lo está haciendo, cuando realmente creo que poder aceptar que no lo sabes, creo que sería súper, súper top. Es decir, creo que
es complicado, ¿no? Porque supone dejar tu ego a un lado. Creo que quizás el power puede ser un contexto en el que pueda, pueda entrar más gente, quizás. Por ego, ¿no? Sí, o con que quizás a lo mejor ha hecho otros deportes, en plan, no se le ha podido dar bien, entra al power, de repente se ve que a lo mejor es bueno, tiene posibilidades. Y creo que también la gestión de ego como entrenador es algo a tener en cuenta. Hombre, claro. Porque es cierto que. Tienes que ser muy cerebral y no tener el ego. Bueno, esto. Puedes empezar a decir, qué bueno soy, mira cuántos resultados, qué tal, qué cual, qué. Bueno, esto hay que tener un poco los pies en la tierra. Creo yo. Es que también, una cosa, por ejemplo, que hablé con Fer es, realmente cómo eres de bueno como entrenador. Es decir, ¿cuánto te puedes achacar de los resultados de un atleta? Obviamente, estás ahí, estás haciendo que mejore, ¿sabes? Pero si tú te planteas el decir, a lo mejor otro entrenador lo hace y a lo mejor podría estar mejorando más, ¿sabes? Y es el decir, joder, ¿sabes? Igual esta persona tiene muy buena predisposición, tiene buenas palancas por un momento determinado, a nada que metas un poco de trabajo funciona. Es como, ¿cuánto del mérito es tuyo realmente? Y cuánto del atleta, de su genética, de su predisposición. ¿Sabes? Entonces es difícil, ¿no? En plan, poder afirmar que realmente el mérito es tuyo. Hombre, si lo coge alguien que no tiene ni puta idea, que acaba de empezar, con mis respetos, y da palos de ciego, pues igual no es lo mismo que si lo coge un tío como tú con tu bagaje. Sí, que al final, obviamente. Pero al final... También es lo mismo, ¿no? Lo que hemos hablado un poco más de acotar esos problemas y tener esas herramientas. Pero yo sí que es un pensamiento recurrente que he tenido durante el tiempo de decir, realmente, o sea, ¿qué demuestra que eres buen entrenador? Esto lo tratamos también con el podcast de Yogi de la Cruz, y el uso de las herramientas y gestionar a los atletas. Un buen uso efectivo de las herramientas y el saber gestionar bien a los atletas. Vale, es decir, poder llegar al atleta, poder hacerle llegar un mensaje, gestionar su ego y luego las herramientas que puedas tener, poder aplicarlas de manera eficiente. Sí, yo creo que es un buen indicador. Pero eso es un trabajo que yo creo que poca gente ve, porque realmente es tu día a día como entrenador y como programador. Ha tenido un problema, un chaval, en el cole o con los amigos, y ese día tiene algo importante que hace de la programación, pues tienes que estar encima. Y si te toca cambiar algo para que no pierda el rendimiento, tú tienes que estar ahí ágil con la toma de decisiones. Si no tienes tú un contexto como entrenador que hayas conocido esto o tú en tus propias carnes, no lo vas a poder saber gestionar, creo yo. Sí, a lo mejor lo gestionas y tienes suerte, lo haces O bien. tienes suerte y aciertas. Pero luego la realidad es que al final, a base de experiencia y de tener esas herramientas, puedes ir haciéndolo mejor. Creo yo. No sé. Sí, me parece... ¿Tú qué opinas? Me parece una buena definición. La cosa está en que creo que es una cosa que no se ve. Es decir, creo que es una cosa que... Sí, solo se ven los éxitos, no se ve la gestión de... Eso es, no sé, al final es el día a día, ¿no? del entrenador y el día a día de estar con el portátil, de estar con el móvil, contestarle o estar físicamente, ¿no? El preocuparte por ellos. Sí, también esto que también ahora pues hay que tender un poco más a que el levantador tenga autonomía, porque no siempre va a poder estar en un contexto favorable, que al final es como la tendencia de no tienes que depender de mí para poder entrenar, yo no estoy todos los días con el móvil ahí pendiente a todas horas para contestarte, que al final yo no puedo vivir así. Claro, no. ¿Sabes? Si tienes un volumen de atletas más o menos bajo, puedes hacerlo. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, yo muchos días me levanto y mi rutina muchas veces es levantarme por la mañana, me hago un café, leo un rato y luego lo que suelo hacer lo primero es contestar todos los WhatsApps, hacer todas las revisiones de los vídeos del día anterior. A lo mejor estoy 2 horas. Yo lo hago por la noche. Yo por la mañana porque me gusta madrugar. Yo prefiero hacerlo por la noche y para poderme echar a dormir tranquilo. Yo he aprendido a echarme a dormir tranquilo sin que, aunque arda el mundo. Yo estaría durmiendo así, ¿sabes? Porque cuando llego de trabajar nos vamos a hacer pasos con mi primo, los días que podemos hacer, y ya respondo todo lo que hay pendiente. Si puedo responder cosas en el momento, lo hago. Es que me gusta tomarme mi tiempo. Me he encontrado muchas veces en esa vorágine del día. Yo me lo tomo por la noche el tiempo. Claro, de esa vorágine del día a día, de tengo más cosas que hacer, tal, no sé qué, estar contestando más casi por contestar que por darle un buen feedback al atleta. Es decir, prefiero contestar algo menos y visualizarlo bien. Y conciso. Y conciso, dar toda la información. Sobre todo también ahora mucha información por escrito.
intento que los audios, de hecho a mis atletas le digo, si mandas un audio de 2 minutos, le digo, escribe. Fua. O sea, Sí, yo alguna vez... Sí, bueno, no digo nada. No, que con Borja, como hay confianza. claro. Pues igual pero- te pones a contar, yo qué sé, alguna bueno, pero gilipollez. eso ya es la relación que puedas tener tú con Sí, Borja, sí, ¿no? eso, Obviamente. eso. Pero siento que si es información, por ejemplo, a mí de un feedback de un entrenamiento, prefiero que sea por escrito porque puedo acceder a la información mucho más. De Más hecho, rápido que un si audio. yo tengo ahora aquí el móvil aquí, me llega un audio, 2 voy a, minutos. voy a pasar de él. Joder, es que 2 minutos de feedback, tío. Y pues sí más. Llega a tener 9 minutos. Y no me contaba nada. Sí, bueno, no, el partido ha ido bien. Sí, bueno, no. Entonces, los audios sobre todo es un feedback le obligo también como a hacer más conciso el feedback y que sea más llevadero, ¿no? Para mí, porque le digo, al final lo que va a pasar es que si tengo 20 personas de todas las que llevo que me mandan audios de 2 minutos o de 3 minutos, estás hablando que ya, aunque tengas el por cien, el 1,5, estás hablando de que son 15 o 20 minutos que tengo que invertir en escuchar y en Hostia, es contestar. verdad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y si pongamos que, pues al final a lo mejor se me va, sino a entrever los vídeos, escuchar el audio, darte feedback de los vídeos, contestar todo el audio. Está como muy normalizado y la realidad es que al final, si yo, esto es mi visión, ¿eh? Y es como, digamos, mi punto de vista, dedicándome al 100% a esto, intentando dar la máxima atención, que para mí es una parte muy importante, es decir, que el atleta se sienta atendido, que el cliente se sienta atendido, que vea que estoy, ¿sabes? Es decir, obviamente no estoy todo el día, pero que estoy, que todos los días le contesto, es decir, yo todos los WhatsApp contesto todos los días. Contesto de lunes a viernes por las mañanas, sábados contesto una vez y domingos, pues depende si tengo que decirle algo de programación y tal. Pero que se sienta que estoy ahí, ¿sabes? Que no es que me manda 7 días, 5 días de entreno y no le he dicho nada aún, ¿sabes? Es decir, sí que considero como muy importante que sientan eso, pero que me faciliten un poco el trabajo. Claro, está feo. Tío, bueno, yo estoy también ahora con redes sociales, yo lo hago porque me gusta, o sea, me gusta el hecho de ponerme a crear contenido para redes sociales y tal, sí, me animan desde el gimnasio donde yo trabajo. Pero no es mi escaparate principal, ¿sabes? Es un escaparate, pero yo lo tengo semifísico también y me es mucho más útil, pero ¿no te crea un poco de estrés o ya levantarte con el móvil? O sea, a mí ya me está creando un poco de estrés todo, las redes, los feedbacks, los WhatsApps, ¿cómo lo gestionas? Es que levantarme y coger el móvil ya es como... No, lo primero que hago es no lo cojo. O sea, me hago un café y me pongo a leer. Como que lo primero que hago es algo para mí. O sea, como para cuidarme, por así decirlo. No es mi momento, me pongo a leer o me pongo a estudiar un poco, lo que sea. Pero no te voy a negar que muchas veces ha sido lo primero levantarme y coger el móvil. O sea, es decir, Ya algunas lo he hecho, ¿eh? es cierto que muchas veces la sensación de agobio es grande. O sea, agobio porque, o sea, yo ahora mismo, para poner el ejemplo, ¿vale? Ahora mismo, para que te hagas una idea, son Bueno, sí. son 42 chats. Entonces yo he aprendido como a vivir con eso, por así decirlo, pero hay momentos en los que digo, estoy agobiado, tengo que contestar, no sé qué, no quiero que perciban que no estoy ausente, cuando luego la realidad es la propia presión que me estoy metiendo yo mismo por estar ahí siempre, ¿no? Entonces como que mi trabajo ha sido intentar aprender a soltar eso, aprender a decir, no tengo que estar todo el día, no tengo que estar todo el rato pendiente, no, o sea, porque conteste 2 horas más tarde, no pasa nada. Es decir, como que he aprendido gradualmente con eso. Es decir, para mí sigue siendo muy importante, Autogestionarte. pero como que llegó un punto en que dije, primero soy yo. Es decir, primero va como un poco más mi salud mental, el cuidarme a mí, el entrenar, el tener mi ocio, el tener, ¿sabes? A tener que estar de manera constante pendiente. Aún así, me parece un trabajo que es de tener que estar muy atento siempre. Es decir, yo me tomo una semana al año de no contestar ni un día, en el que apago el móvil de trabajo, me olvido. ¿Lo avisas? Sí. Digo, esta semana mándame todo igual y yo lo veré ya cuando vuelva. Pero es una semana y a lo mejor un puto más otra semana que es más relajado. Digo, chicos, esta semana os dejo todo hecho y os contestaré una vez cada 2 días o una vez cada 3 días. Pero como que sí que siento que es una sensación de tener trabajo pendiente constante, Sí. todo el rato. Eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que noto y siento. Alguna vez sí que lo hablé con Dani, que decía que alguna vez él se agobiaba de que nos hubiera dejado
algo sin enviar. Y a mí alguna vez me ha pasado de que me deja alguna hoja bloqueada, ¿sabes? En oculto y mierda. Tener que salir corriendo a Claro, tener que hacer... desocultar. Ahora ya suelo llevar el ordenador bastante encima. Yo lo llevo siempre encima. ¡Fua! Me ha pasado 2 veces esto. Lo llevo siempre Qué encima. infarto, ¿eh? Pero siento que al final me gusta mucho, lo disfruto muchísimo y o la emoción que me genera ver cómo un atleta mejora. O Sí, está que muy guapo. Es muy, muy top y me parece como una sensación increíble, pero es cierto que no trabajas 5 días a la semana. No, claro. A ver, también está muy, muy romantizado esto de buah, las asesorías es difícil. A ver, que no estás paleando hormigón a 40 grados No lo cambiaría, en la M30. No lo cambiaría por ni, favor. ni de lejos. Ahora sí, creo que también depende del servicio que des. Creo que aquí voy a abrir un melón, un poco quizás. Considero que el power, o sea, tú te vas a otros contextos de entrenamiento de gimnasio, sería online, y la gente no demanda tanta atención. Ah, no. Otros Es decir- sectores es más, bueno, Es decir, puedes dar como un servicio quizás, más genérico. sí, o podemos decir que también misma calidad, que haces como una revisión semanal, donde estás una vez a la semana, ves todos los vídeos, cobrando quizás lo mismo o incluso más. Porque la realidad que yo creo que un poco al ser gente tan joven es que su capacidad económica es limitada. Sí. Es decir, si tú cobras más de 70-80 euros al mes, eres caro. Mm. Es decir, eres un entrenador caro. Entonces, considero que también depende cómo lo quieras hacer. ¿Sabes? Conozco gente que da, si no me equivoco, lo voy a decir así de oídas, creo que Jaime Cortés, Jaime Cortés, que ahora está trabajando con TSG, creo que contesta por correo una vez a la semana. Si tienes ese tipo de modelo, creo que puede ser un trabajo increíble en el sentido de que no trabajes, porque también tienes su trabajo presencial, tienes su centro. Luego tendrás que pegarte la buena currada el fin de Eso, que semana, llegará de a lo mejor- leerte 50 correos. Que a lo mejor llegarás y tienes que trabajar 16 horas ese día. Seguro, seguro. O sea, yo ¿Sabes? lo acabo de ver la visualización rápida y he dicho yo, Son 16 horas entre ver el entrenamiento, actualizarlo, tal, no sé qué, ¿sabes? Entonces, creo que también ahora pues el Power está como muy normalizado de la atención 24/7, sí. que no es realista. Habría que especificar en el servicio, cuando tú haces la entrevista, haré esto, yo lo hago, responderé cuando pueda y si no será por la noche te doy todo el feedback. Yo lo suelo hacer. Yo suelo hacer cuando me viene un atleta. Hay que informarlo. Tengo una llamada inicial, tengo una entrevista inicial, lo primero que pregunto es sobre el contexto y tal, pero siempre digo, mi horario es el siguiente. Yo a partir de las 8 de la tarde corto el móvil. Suelo cortar, hay veces que a lo mejor si hay una competición cerca suelo estar más pendiente. Pero contesto siempre por la mañana, todo lo que tenga, es decir, todo, si tengo 30 chats, si tengo 35, contesto todo y luego normalmente después de comer suelo contestar. ¿Sabes? Y luego durante el día, si veo que tengo que estar más o menos pendiente y tengo el día más o menos descargado porque no tengo que hacer programaciones, no tengo que actualizar nada, no tengo que estar en el gimnasio, pues sí que puedo estar más pendiente y estar contestando. ¿Sabes? Pero por norma general suelo contestar 2 o 3 veces al día, ver los vídeos, analizarlo tranquilamente y si ese día estoy algo peor, estoy más cansado mentalmente, me noto que a lo mejor el servicio que dar no es tanto, a lo mejor contesto una vez por la mañana, por la tarde reviso si hay algo importante, contesto algo O lo importante, avisas. y luego por la mañana vuelvo a contestar. O sea, yo tengo puesto que mi tiempo medio de respuesta, o sea, es 24 horas y máximo 48. No, está bien. Entra dentro de la normalidad. Bueno, muy bien. Proseguimos. ¿Cómo vamos, Rubén? Pues Yo te he no. dicho que me enrollaba. Sí, y yo también. Pero te he dejado hablar porque es un placer. Cuando quieras, Rubén. Vale. Bueno, seguimos. Hemos tocado un poco esta pregunta por encima, pero vamos a hablar un poco de las redes sociales. La primera parte es, ¿qué opinas tú de las redes, cómo han influido en el Power? Y la segunda, una que no te he dicho, pero me parece muy interesante. Vale. Tú dices que no le das mucha caña a las redes, pero tenías como un apartado donde publicabas toda la bibliografía que tú ibas leyendo, porque tú eres un gran lector, como nos has dicho, y te gusta mucho leer, todas las mañanas lees. Y tenías un apartado súper interesante que yo miraba, que eran los libros que ibas consumiendo. ¿Y por qué lo has abandonado un poco? Así que te respondo primero la de las redes Sí. para no actuar. Vale, considero que las redes han tenido como sus pros y contras, pero un impacto bastante positivo en el deporte. Es decir, lo que ha crecido el deporte, con la competitividad, con ver lo que está levantando una persona, poder ponerte esos objetivos y intentar, creo que ha sido increíble. Es decir, creo que gran parte
desde pandemia, todo el crecimiento que ha tenido el deporte, pero no solo el crecimiento en volumen, sino el crecimiento en nivel, todo lo que ha subido el nivel, porque ha subido una barbaridad, quizás podemos decir que ha habido un antes y un después en pandemia. La persona que hacía 7.35 en 105, en 2018 era campeón de España. Sí. Y ahora es la mínima. 7.15, 93. Claro. Es que es una barbaridad. Entonces, o sea, que son totales que dices que hace no tanto tiempo, entonces creo que ha tenido un impacto increíble en profesionalizarlo, en el acceso a la información, porque cada vez más gente compartiendo información muy buena. De muy buena calidad. De muy buena calidad, es que puedes utilizarlo, es decir, a lo mejor en un momento determinado, ves que de repente este entrenador está haciendo esto y dices, hostia, voy a probarlo. Entonces creo que tienes un acceso muy bueno, pero también creo que tiene la parte malo de comparación, estrés, ansiedad, el burnout. Es decir, creo que al final ves un nivel determinado, el verte, decir yo quiero estar ahí, ponerte las expectativas de llegar ahí en un tiempo determinado, como puede ser un año, y decir, cuando no has llegado, esto es una mierda, esto no vale, y al final acabas como que no acabas disfrutando de los entrenamientos. La mayoría de la gente que creo que va a entrenar en el Power, aunque sea con un afán competitivo, tiene que tener esa parte de disfrute. Creo que pueden ser personas contadas las que pueden dedicarse a ello y tener esa presión o permitirse esa presión de tener que llegar a un nivel determinado. Como en todas las cosas de alto rendimiento, como Es la decir, música, como la Fórmula 1, como en el fútbol. Entonces creo que, obviamente, si llegas a un nivel, pues llegas a una EP1, vas subiendo de nivel, pero que al final es un deporte que si tú sigues trabajando y sigues entrenando y eres capaz de gestionar las molestias, eres capaz de gestionar las lesiones, tienes un entrenador que tenga herramientas para gestionarlas o tienes un fisio, tienes la capacidad económica para trabajar con ellos, vas a mejorar, antes o después. Es decir, aunque no sea agradecido, aunque no sea, pero si tú sigues trabajando y sigues probando cosas y sigues pico y pala, vas a mejorar sí o sí. Aunque en el momento que tú llegues pienses que es una mierda, que todo esto no vale la pena, que lleves un año estancado. Pero creo que las expectativas que genera en las personas un poquito más de chavales es irreal, y lo que va a pasar es que no voy a decir un 70%, por decir un porcentaje aleatorio, de chavales que están ahora, que van a competir en el Sub-Junior, no van a estar dentro de 3 años. Saldrán 4 o 5 muy buenos que seguirán para los años siguientes, llegarán a Junior, seguirán siendo muy buenos, pero creo que también todas las redes hacen que queramos apretar a la gente mucho antes de lo que haga falta. No dejan de ser chavales de 17 años, 18 años, 19, 20, que les falta desarrollo en otros aspectos. Entonces considero que hay una presión por intentar tener como entrenador los mejores atletas, mira qué bueno soy, mira todo lo que estoy haciendo, mira lo que está mejorando, que te hace quizás apretar más a los atletas del crecimiento orgánico que realmente deben tener. Sí. Yo esto lo creo. Ha pegado un boom ahora de Junior, Sub-Junior, pero todo esto es a ver cuántos aguantan. Es al final, en plan, vale que es alto rendimiento y puedes decir, Alto rendimiento. Tienes al del frente que lo está haciendo sí o sí, pero creo que hay otras formas en las que puedes seguir entrenando, haciéndolo de manera más tranquila, entre comillas, que te va a hacer llegar más lejos en el largo plazo. Otra cosa es que estés dispuesto a hacerlo. O sea, yo muchas veces pregunto en plan de, ¿qué es el Power para ti o qué esperas del Power? Sí, decir, yo también lo pregunto. No, espero ser campeón de España en un año. Digo, no. Que a lo mejor luego llega y me calla la boca porque esa persona es capaz y me tengo que tragar mis palabras. Pero ¿cuántas personas realmente van a salir de esas? Y bueno, la segunda pregunta, lo de la bibliografía, pues la verdad, antes sí que subía mucho más lo que leía, ahora estoy quizás en un momento en el que leo más ocio, utilizo un poco más para desconectar porque al final... Full Power, 24/7. Claro, al final quieras que no, todo el día con la parte de Power, quizás leo otras cosas que pueden ser... como profesiones o digamos campos que puedan ayudar a ser mejor entrenador, pues psicología, puedo leer de nutrición, puedo leer de sesgos cognitivos, etcétera, como otras herramientas que me puedan ayudar a mejorar mi servicio. Pero sí que es algo que hacía mucho y leía bastante, y es cierto que ahora le estoy leyendo menos, por ejemplo, menos evidencia, porque esto que estoy como algo más tranquilo en ese aspecto. Sigo leyendo libros de entrenamiento, sigo leyendo, pero no lo subo principalmente porque creo que estoy gran parte del día conectado y digamos que es algo para mí. Es decir, si lo podría compartir porque es una tontería realmente, el hacer una foto, subirlo y tal, pero como que siento que es un momento que es mi momento para mí, que es un momento que disfruto yo solo, que disfruto aprendiendo, porque al final me gusta aprender un campo u otro. Entonces, el seguir conectado con mira lo que estoy leyendo, es esto, Power o tal, es como que
me generaba como más incomodidad. Entonces lo dejé de subir un poco más por eso. Vale, vale. Vale, no, que me chocaba. Pero porque había bibliografía chulísima, tío. Joder, de hecho tengo bibliografía para parar un tren. Ya, ya. De hecho, hay... Ahora hablaré, de hecho, una cosa de qué fuentes me enrollo, que dónde aprendo. Sí. Hay una página, ¿vale? Que, bueno, unos tíos se llaman Data Driven Strength, que es como, quizás tienen también su página web y como su plataforma para aprender, que son basados en la evidencia. Es decir, son como mucho más, dentro del mundo del Power, es lo que yo he visto, que son mucho más científicos. De hecho, ellos tienen una newsletter que te mandan como un estudio científico de lo que han investigado, te lo resumen, te lo hacen mucho más digerible y te dicen como una frase más, un takeaway, algo que te puedas quedar. Están muy bien. De hecho, tienen como en su web, tienen webinars, tienen en plan como formación, que está es en inglés, pero está muy bien. De hecho, a mí me gusta mucho porque es como que aunan esa parte científica, ¿no? Esa parte que quizás considero que puede faltar un poco más, con la parte de Power. Es decir, te van dando como cosas que tienen esa evidencia. Luego es como te dicen, vale, la evidencia es tu punto de partida y luego tu experiencia es la que hace que tomes las decisiones hacia dónde llevas. La toma de decisiones. Ajá. Bien, bien. ¿No? Bueno, seguimos un poco. ¿Qué podríamos hacer para profesionalizar a tope este deporte? Más de, bueno, ya está, pues profesionalizarlo más. Vale. Como la halterofilia o... Al final creo que el haltero está... O sea, tienes esa parte pública. Te pagan las cosas por ir a los campeonatos, te pagan el viaje. Es decir, tú no te gastas dinero. Entonces, creo que llegar a ese nivel va a ser muy complicado, porque son deportes como quizás muy similares. El haltero se lo están intentando, por ejemplo, desde los Juegos Olímpicos, intentando cargar y tal. Sí, sí, es verdad, lo tengo por el doping, Entonces, la verdad que creo que habrá un momento que tengan que entrar pues, patrocinadores que pongan dinero de por medio. Es decir, que vean que el deporte tiene potencial y que pueda haber pues, premios económicos. Yo creo que en el momento en que empieza a haber premios económicos se va a profesionalizar mucho más. Quizás no para poder vivir de esto, quizás falta mucho o quizás nunca se pueda, no lo sé. Pero sí que puede favorecer el tener, pues, por ejemplo, ahora tú te vas a un mundial, Iván Campano ha quedado tercero, se lleva 1.000 libras. Es decir, ya es un dinero, no sé si son 1.300 euros o algo así. Entonces ya te costea al menos el viaje, que te has gastado un dineral en poder competir y te da algo de dinero. Entonces creo que cuando haya esa parte de patrocinios o algo más, esa parte económica por el medio, o que te permita a lo mejor poder vivir entrenando, no tanto un patrocinio a lo mejor económico, sino de suplementación, que te costeen el viaje, creo que van a permitir que la gente se pueda dedicar a ello y que a lo mejor faltan 10 años para eso. Pero creo que cuando eso pase, cuando llegue ese momento, va a poder crecer. Yo estos patrocinadores, estoy contigo, bueno, esto lo he hablado varias veces, que por ejemplo el poder llevar pegatinas en el, bueno, o nombres de patrocinadores en el singlet, o pegatinas, o en el cinturón o tal, haría que creciera un poquito la cosa. De hecho, en baloncesto me ha dicho un amigo que me ha dicho, ¿quieres ser patrocinador del club de baloncesto de aquel lado? Sí. Pagas 500 euros al año y nos patrocinas. Sí, sí. Como pues, que son tonterías. Yo lo veo genial. Pero bueno, quizás ya tengas que entrar con toda la dinámica de la IPF. Sí, bueno. Que eso igual te... Ya estoy, ya nada. Muy, muy difícil. Bueno, seguimos un poco para no alargar más. ¿Un consejo que quieras dar a los chavales o la gente que empieza? No seas cabrón. No. Que dejen el power. Es broma. Me quemé. No, pues que tengan personas a su lado que no regalen la oreja. Es decir, que sean capaces, que tengan un entrenador que sean capaces de bajarles los pies a la tierra y que le puedan decir las cosas directamente. Que no le digan que vas a ser el campeón de España y el mejor. Porque cuando eso no pase, no vas a seguir. O sea, tienes una cabeza muy hecha al deporte, es decir, has competido en otros deportes y tienes la cabeza hecha y sabes cómo funciona esto. Entonces, que tengas... Es que las redes es complicado por eso porque te regalan mucho el oído. Sí. Te puede generar presiones innecesarias, pero que tengas una persona, tu entrenador, que sea capaz de decirte no, crack, no vas a ser campeón de España en un año, no vas a hacer el récord, o sea, tienes que ser realista con tus objetivos y que les pueda... no es nuestra responsabilidad, o hay gente que no considera que es nuestra responsabilidad, pero que le pueda, en ciertas partes, como educar en ese aspecto. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que... La labor del entrenador. Claro, a lo mejor hay gente que considera que es corregir técnica y programar. No. Pero yo no lo considero tampoco así.
pero que sean capaces de decirle que esto es un largo plazo y que tiene que hacerlo con mucho, mucho tiempo. Un entrenador tiene que también tener esa psicología, y igual esto te lo da la edad. O igual eres una persona con 18 años con una cabeza prodigiosa y una madurez espectacular. De hecho, a mí me encantaría poder volver a tener ahora 19, 20 años entrenando power o haberlo pillado, sabiendo el largo plazo que es. Ya, Es decir, sabiendo que lo que estoy haciendo es sentar bases y que a lo mejor puedo ser competitivo un año determinado, una categoría determinada, pero el poder decir, de aquí a 4 o 5 años, ¿cuándo voy a estar? Yo creo que el ejemplo perfecto es Guille Power. Es decir, que al final, lleva un montón de ¿cuánto años. tiempo lleva entrenando? ¿Sabes? Y cuánto tiempo, estuvo un tiempo estancado y tal, pero sigue, está ahí. ¿Sabes? Y sigue, y sigue. Y creo que es bastante mayor, no sé qué edad tiene, pero creo que 30 o no, o así. Sí, casi como yo, 30 y algo. Y el otro día hizo 300 en sentadilla. Uy, espectacular. Espectacular. Está en su prime, ¿eh? Joder, es increíble, sí, Y sí. día a día, pim, pam, pim, pam. Es increíble. Y lesiones, y no para. O sea, el poder... A mí ya me impresionó el 200 en banca. O sea, yo creo que sería como el ejemplo perfecto de a lo que poder aspirar, ¿no? En plan... que no... Hay mucha gente que va a decir, pues yo no estoy dispuesto a eso. Y para mí el power es de 2 años, soy sub-junior y junior de primer año y luego lo dejo. Vale, pues si para ti el power es eso, perfecto. Pero que sepas que Entonces no te gusta el power. eso es, lo que te gusta es un poco más el querer ser campeón de España o la atención. Sí, que te hagan fotillos y ya está. Eso es, ¿sabes? Entonces, bueno, considero que poder tener una persona que sea capaz de decirte las cosas es bastante, Muy importante. bastante importante. Hemos tocado el tridente. No, déjalo ahora. Esto es en el riguroso directo del gimnasio. No pasa nada. Son problemas Del directo. del directo, aunque lo estemos grabando. Muy bien, te voy a hacer una pregunta sorpresa. No, tranquilo. Vale, pues a ver Aquí qué... la norma del podcast es no hablar ni de sexo, ni de política, ni de religión, para no pillarnos las manos. Vale. Entonces, hay mucha diferencia entre una planificación de powerlifting a una de culturismo. Hay más data, igual en una powerlifting, el servicio es, podemos decir, más friki que en una de culturismo. Sí. Al menos Diego, por ejemplo, está preparándose para culturismo, para competir. Tienden a ser mucho más estáticos y tienden a ser como más una dosis determinada, un RIR 0, RIR 1, series avanzadas tipo drop set. Es decir, Los paus, eso bloques, es. Creo repeticiones. que quizás ahora mismo sí que hay como una fase que se está yendo mucho más a esa parte biomecánica y mucho más friki. Quizás incluso pasándose de rosca. Incluso el índice de hipertrofia que han sacado Eso de es, cultura allí. eso, por ejemplo, el Excel también lo tengo. Que son cosas como más científicas. Yo pero no lo he realmente, añadido, porque ya- por ejemplo, el índice de hipertrofia realmente no tiene ninguna... Es en base a si está más en estiramiento, está más en acortamiento, la carga que tengas a nivel excéntrico. Entonces, sí que creo que el entrenamiento de hipertrofia tiene una parte que puede ser súper friki, súper científica, es decir, que te puedes comer mucho la cabeza, incluso utilizando potenciación posactivación, Sí. te puedes ir como a lo mejor las prefatigas o como prefatigas en qué ángulo determinado, pero considero que la mayoría de entrenamientos que suelo hacer suelen ser súper simples. Y son progresiones muy simples, es decir, al menos yo que yo he podido ver, suelen utilizar al menos la tendencia, un poco de, quizás un poco más ese entrenamiento tipo como el que hace a J. Morris, no sabes quién Sí. es, que meten una top set, luego alguna bacos, pero la top set es un sistema de doble progresión. Se ha puesto ahora de moda mucho esto. Eso es, tú haces Otro. una top set que es un sistema de doble progresión, tienes un rango de repeticiones, le voy a hacer una jaca de 5 a 8 repes a un ritmo determinado y lo que hago es intentar, pues cojo un peso determinado, 70 kilos, hago 6, pues intento progresar en repes. Cuando a lo mejor he capado un poco más esas 8 repes, bajo, subo el peso, ¿sabes? Como que tienden a lo mejor a progresar más en peso, que es el objetivo principal, pero es un poco el entrenamiento. Lo que sí que creo es que al final, para la parte de culturismo, el entrenar con intensidad es algo innegociable. Sí, eso sí. Y el power sí considero que tiene como un poco más... es más simplista en la cantidad de ejercicios, porque son solo 3, pero al ser más simplista en los 3 ejercicios, los estímulos que estás metiendo tienes que tenerlos más en cuenta. ¿Sabes? Al fin, pues la frecuencia, la intensidad, en qué día, en qué momento, por qué una serie más, por qué una serie menos, por qué una barra alta, por qué unos pines. Es más elaborado. Bien. Bueno, pues vamos tocando al final. Espero que no haya sido mucho rollo. Yo Esperemos. lo he disfrutado, la verdad. Y te dejo que me hagas una pregunta sorpresa a mí. Como siempre os digo, por favor, no me machaquéis. Vale.
¿qué es lo que echas de menos ahora mismo en el Power? Es decir, ¿qué crees que le falta al Power ahora mismo? Ah, yo tengo clarísimo. ¿El qué? La esencia. Lo primero, que desaparezcan las redes. Vale, un poco Sí. exagerado. Y lo segundo, esa esencia del grupo de amigos que entra en el gimnasio todos juntos tirando fuerte, luego se van a comer, ¿sabes? Como cuando no había tanta información y era todo más... Pero claro, yo me estoy basando en mis creencias. Sí, a lo mejor un poco más tipo Wesa y Marvel, ¿no? En plan que Sí, llegas, entrenas fuerte y... Sí, con tus amigos ahí de club social, ¿sabes? Sin necesidad de que estés grabando nada con el móvil, simplemente entrenando, haciendo el planning A ver. y disfrutando. Eso es lo que echo de menos. Sí, estoy bastante como de acuerdo. Quizás ahora mucho se ha vuelto un poco el levantar o el entrenar o por y para Instagram, ¿no? En plan, por... Sí. y quizás no la mayoría de gente, o no lo sé, la verdad, pero la sensación que puede dar es como que metes más un peso determinado por llamar la atención o por tener atención, etcétera. Entonces, sí que creo que la esencia de ese foco de querer entrenar, querer levantar pesado con el objetivo de progresar, tiene que estar. Yo no diría de desaparecer las redes, la verdad, porque sí que considero que tiene como su efecto... Sí, su efecto positivo. pero sí como a lo mejor que no como son las redes ahora, sino a lo mejor como eran las redes hace un poco más unos años. Claro, somos un poquito gold, ¿no? Dentro de las redes, ya veíamos al primer Power Explosive. Joder. Yo siempre lo digo, el tutorial ese de banca que tiene que... Sí. Una pasada. Mi sueño es hacerle una entrevista a él, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es que, tío... Pues yo no conozco gente que le conoce, ¿eh? Sí, bueno, ya hablaremos. Pues es que fue un revolucionario, ¿eh? Sí, Porque fue muchas fue cosas... antes y después. Muchas cosas. Además, le gustaba un poco rollo power building. Si te lees los libros, bueno, ves que primero es el básico y luego el trabajo auxiliar y accesorio compensatorio. Y el tío ya metía cosas que luego he aprendido yo del mundo del power leyendo pues website, leyendo otras metodologías. Sí, era muy friki. El tío leyó un montón y estudió un montón, Era muy mucho antes que otros, ¿eh? Sí, que digamos que fue como un poco el que empezó todo. Sí. Y se portó hacia su nuevo yo y Sí, hacia ya ganar, está. a ganar dinero. Bueno, pues claro, es lícito. Pues sí, volviendo un poco a la pregunta, ese es lo que pienso. El levantar fuerte porque te motiva, el verte grande y el estar con tu grupo de colegas ahí en esa esencia. Eso es lo bonito. Es que ahora, tío, a veces incluso que me provoca el estrés tenerme que poner el móvil a grabar. Disfruto más ponerme la música, estar con el colega achuchándome sin tener que grabar. Que te dé dos golpes Sí, y a tirar. y venga, no sé. Pero sí, por ejemplo, lo de los golpes me he vuelto mucho más calmado. Sí, no, a ver, los golpes, Sí, es una manera de hablar. lo entiendo, pero como que me he vuelto mucho más... por ejemplo, tú ves a levantadores más de países del norte como mucho más fríos que levantan y se van. Sí. Es como... Están rotos por dentro. sí, pero es como joder, ¿sabes? Como... No hay como tanta floritura, que también obviamente la floritura hace que el deporte crezca mucho. Sí. Y que sea mucho más visible, ¿sabes? Pero es como, joder, que al final estás viniendo a... No vas a la guerra. No te lo digo por floritura. No, ya sé a lo que te refieres. Yo si tengo una sentadilla pesada no me ayuda al ponerme loquísimo, porque la voy a Sí, liar. un punto medio. Y una banca obviamente tampoco No, mucho menos. la voy a liar. Pero a lo que me he perdido un poco ya, no sé qué te iba a decir ya. Pero, a lo que me refería es un poco al que no vas a la guerra, por así decirlo, ¿sabes? Sí. Que vas a levantar una barra realmente. Es decir, como relativizar las cosas y decir que estás haciendo un deporte que te gusta, que ser más fuerte, te llena. O sea, es algo que te llena a ti personalmente, pero no es algo que sea, al final si lo relativizas y lo ves un poquito más con distancia y dices, vale, me gusta, me encanta, pero no voy a pegarme con nadie, ¿sabes? Ya, La sí. guerra. Bueno, cada uno que se monte su película, ¿sabes? El otro día es un reel de coña en plan de esto. ¿De qué decía yo? A ver, ¿tú por qué haces Power? ¿Porque eres Naruto o porque...? Lo vi. Joder, la gente no me conoce. A ver, yo veo anime y veo todo y cada uno se monta su película en la cabeza. Mira, yo. Así que todo es lícito, ¿sabes? Hay que saber relativizar, pero si te funciona meterte que te están pegando una paliza y que vas a la barra, Y dices, bueno, pues sí. pues hazlo, ¿sabes? Mientras no te desvirtúe, Sí, mientras te funcione. sí. Pues nada, tío, vamos llegando al final. Ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío. Lo he disfrutado mucho por estar con un tío tan versado como tú. Y te traigo un pequeño obsequio, como siempre. Anda. Una camisetilla. Pues tendré que darte yo cuando vaya para allá, ¿no? Sí, claro. Os doy a los dos. Así que para ti. Muchas gracias. De